más, qué linda función. Presenta Yerba Suave Cabral, rica y aguantadora hasta el final. Yerba Suave Cabral, disfrútala. La humedad. Muy pero muy buenas noches, señoras y señores. Pasan 3 minutos de las 9, como siempre estamos en vivo haciendo polémica en el bar, en el 10, el canal uruguayo. Ya le doy la bienvenida a Pablo Ferreri. Bienvenido, Pablo. Fuerte el aplauso para Pablo. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Pablo? Un placer estar acá. ¿Todo bien? Sí, sí, con las preocupaciones que tenemos todos en estos días, pero hay que meterle para adelante. De las que vamos a estar hablando. Gracias por venir, Pablo. Santiago Mirazo, virólogo, bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Un gusto tenerte. Me imagino que a veces tener más información genera más preocupación. Siempre. Siempre. Es una buena. Cuanto más información, más sí, preocupación. Tal cual. Es una buena máxima. Y Santiago es un especialista. A veces menos es más. A veces menos información es más tranquilidad, por lo menos en este caso. Pero no, la información es clave también. Ahora, y vamos a estar hablando de la preocupación que transmitía Pablo y la que tenemos todos, Sí, Santiago. sin duda. Pero estamos, da para preocuparse. Y sí, debemos estar todos preocupados. Bien. Los parámetros que tenemos hoy son complicados. Muchas gracias, Santiago, por venir. Juan Miguel Calzolio, de este lado también. ¿Cómo andás, Juan Miguel? Bien, bien. Son horas difíciles para todos, ¿no? Que sea la vela puerca al dolor de seguir vivo. Y bueno, son de verdad para todo el mundo están siendo horas muy difíciles, así que a poner cabeza en eso, pero también a pasar bien un rato acá en el bar. Vamos ¿no? arriba. Es parte de la cosa. Gracias, Juan Miguel. Por este lado, Patricia, Madrid. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Y me imagino que compartís lo de todos. Exactamente. Tenemos mucho para hablar. Mucho para hablar porque hay gran preocupación, hay números complicados y eso vamos a estar hablando. Adrián Peña, ministro, bienvenido. Un placer tenerlo por acá. Muchas gracias y bueno, en el denominador común, ¿no? Estamos en momentos complicados, ciertamente. Vamos arriba. Nico Lucich, ¿cómo anda usted? Sí. ¿Todo bien, Nico? Muy bien. Preocupado por el Mercosur y las relaciones del Uruguay. Después vos... Y venía pensando, y esto es un pensamiento bastante más visceral que analítico, más allá de que yo los temas del Mercosur los sigo, en tanto son cuestiones de la economía importantes, pero tiendo a pensar que el presidente Lacalle Pou cometió un error y me preocupa, con todo el respeto que merece la figura del presidente y con toda la importancia que reviste este tema, porque tiene que ver con la sanidad. Conseguimos vacunas porque hicimos un buen trabajo diplomático y de relaciones de Estado con China. Tenemos un gran lío con Brasil en términos sanitarios. En términos políticos, el gobierno va llevando una relación que es difícil con Bolsonaro, que es una figura que ya te cuento. Y con Argentina es como en el fútbol. Te amo, te odio, dame más. Somos hermanos y estamos ahí. Nunca está bueno estar peleado con el hermano, es lo que Pero además, la verdad, y esto es totalmente opinable, pero estoy tendiendo a pensar que no fue feliz el haber puesto sobre la mesa una actitud. Claro, se puede compartir en un 100%, en un 110% el diagnóstico. El tema es cómo se encara la relación. Pero reitero, esto no es solo un tema comercial, que Mercosur, que la verdad que son esos temas que se habla y después cuando decís, bueno, la gente ¿qué importa? No, pero vos decís, Nico... ¿Para qué ya vamos a hablar de eso? La picó. ¿Qué crees? ¿Ya arrancaste? Así no. Tengo que... Piñe, no puedo creer que no haya dicho nada de Defensor. No, estamos 0-0 estamos ahora. En ese resultado tan tranquilos siempre los hinchas de Defensor. No, porque hoy no, con 0-0 capaz que no alcanza. Quiero saludar a Sergio Puglia. Sergio, querido, que está del otro lado. Volviste a la casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Sergio? Sergio? Un placer estar hoy aquí con ustedes desde casa, porque como ya habíamos anunciado, iba a empezar a salir una vez más desde casa. Preocupado absolutamente por todo. Por las medidas que hay que tomar, porque la gente directamente, es decir, tome las medidas y el gobierno también. Preocupado por las distintas posiciones de las distintas fuerzas políticas. Preocupado por el Mercosur, que indudablemente, si no se flexibiliza, puede ser un lastre. A pesar de lo que dice Lucich. Muy bien, ahí está. Va a estar picante hoy. Por el otro lado tengo a Connie Hughes también, que nos está acompañando también desde su casa. Bienvenido, Connie. Muchas gracias, Piñe. Yo estoy preocupado, por supuesto, como todo uruguayo y transmitiendo desde mi casa como mi amigo de generación, Sergio Puglia, pero la verdad es que este fin de semana ha sido impresionante en muchos sentidos
Y un detalle, me parece, por lo menos lo sentí mirando un poquito desde mi balcón y una caminatita que hice con mi mujer hoy de mañana, que los uruguayos realmente nos hemos dado cuenta que la cosa no es chiste y que los números actuales, yo voy a hacer algunas referencias más adelante, son realmente preocupantes. Pero por supuesto estoy muy conforme con la postura del gobierno con respecto al tema del Mercosur y voy a discrepar desde el pique con mi amigo Nicolás Lucich. Muy bien, gracias, Connie. Quiero decirles la bienvenida para Connie, para Sergio. Quiero decirles que, recuerden, se viene la Semana Santa y hay ganas de recordar y saborear las tradicionales recetas. Es época del tradicional bacalao o todas nuestras excelentes variedades de pesca artesanal de nuestras costas. Todos van bien, magníficamente bien, con papitas y garbanzos y con su imaginación. Los mejores garbanzos, una legumbre excepcional, son de La Abundancia. A ponerlos ya en remojo y disfrutarlos mañana. La Abundancia, ustedes ya saben que es lo mejor de cada cosecha. ¿Probaron el hummus con garbanzos de La Abundancia? Pruébenlo porque son realmente espectacular. ¿Les gustó el? ¿Les gustó? Es muy bueno. Bueno, se ríe, Adrián. Tenemos regalo, Adrián, para Adrián Peña, para Pablo y para Santiago. Adelante. Que los disfruten. Por favor. Muchas gracias. Estamos tanta gente en cuarentena, tenemos Pablo, que no tenemos quien te lo dé. Te lo dejamos al lado, levantalo vos. Así que bueno, muy bien. Y tenemos más regalos para ustedes, porque si les digo costa, mar, sol, ¿en qué piensan, Juan Miguel? ¿Y en qué más voy a pensar? En tomarme un Don Pascual Coastal Rosé, bien frío aparte. Viste que cambié la etiqueta, Nico. Es cierto, y es espectacular. La oportunidad para disfrutar de un buen vino blanco en la burbuja. Exactamente, ahora que volvió el Carlosito, ni te digo, Don Pascual Coastal Rosé. Sentí la costa, Don Pascual es puro disfrute, puro carácter. Y tenemos regalos, Don Pascual, también. Para los invitados. Así que salud sobre todo para la gente que ahora se volvió a cuarentenar y que hay un montón de gente en cuarentena. Ahí va. Bueno, no te puedes quejar, Santiago. Tenemos datos del día de hoy. ¿Alguno tiene los últimos datos de los contagiados? Sí, y demás? te lo busco, 1.500 y pico. ¿Cuánto? 1.530. Yo creo que más allá del dato de hoy, lo preocupante de las últimas horas es que parecía que veníamos en 2 semanas más o menos parejo de 1.500, 1.600 y en realidad hoy se supo que había un rezago en la información y que en realidad venimos más bien de una semana de 1.400 y pico y pasamos a una semana de 2.000 y pico. Entonces la gráfica se vuelve mucho peor porque la información, y eso tiene que ver también con la tensión que ya va a hablar Santiago, pero están viviendo los servicios de salud antes de llegar al CTI. Porque como antes vienen los diagnósticos, lo primero que empieza a tener problemas de saturación son los diagnósticos. Y después vendrá, como ha venido todo lo demás en esta pandemia, las internaciones, las camas de CTI, etcétera. Pero ya en la parte de diagnósticos se está notando y eso fue lo que llevó a que la curva esté peor. Juan Miguel, un día incluso había 1.000 de diferencia. Claro, por eso, eran 1.800 y la realidad Lo eran importante es saber qué es lo que está pasando, ¿no? Diga. Y allí, por lo menos, la información oficial, porque los laboratorios no han hablado, o por lo menos las instituciones que hacen los PCR no han comunicado ellos, sino que han dejado esa comunicación al Ministerio de Salud Pública. Lo que han dicho es que no es responsabilidad del Ministerio, sino que producto del gran caudal de test que están haciendo, muchos de los laboratorios no llegan a tiempo para actualizar los informes, reportar todos los casos que procesan. Entonces, claro, lo van reportando al Ministerio de Salud Pública un poco más tarde. Lo que sí dijo por otro lado el Ministerio de Salud Pública fue que ninguno de los pacientes que dieron negativo o positivo, en ese día que estuvo el resultado, dejó de transmitírsele esa información. Claro, eso es lo que dice... Los contagiados sabían. Los contagiados sabían la información, otra cosa es lo que se diría al Ministerio de Salud Pública. En este caso, tenemos que hacer fe en lo que diga el Ministerio de Salud Pública, porque en verdad los laboratorios, por lo menos no he visto otros colegas que le hayan ido a preguntar, son muchos los laboratorios y las instituciones que procesan estos datos, pero hay atraso, se ha constatado desde las instituciones privadas, pero también públicas. Sí, no, iba a que más allá de lo que es cuando llega la información estadística, me parece que cada uno habrá constatado en su entorno de personas a los cuales los hisopados ya no les llegan lo rápido que llegaban hasta hace alguna semana. Los resultados de esos hisopados ya no llegan en 24 horas, a veces pasan más de 48.
48. A veces hay gente que pasa... A veces pasa bastante más de 48. Para los resultados, digo. A veces gente pasa días esperando que le den un hisopado. A veces gente llama y no consigue que el médico lo llame para saber qué hacer. Ya estamos en ese nivel de dificultad en la atención más preventiva, que no es preventiva porque ya es de un contagio, pero en esa primera línea que había funcionado muy bien. Y insisto, eso después va a ir repercutiendo hacia el resto, ¿no? Ahora, me quedó una cosa, si ya voy contigo, Pablo, pero los números reales, entonces, ¿cuáles son? ¿Los que saltaron ahora o los de la semana pasada? Sí, los números reales, la cantidad del número total es el mismo. El tema es que la evolución de ese número es peor como queda presentada ahora, porque hay muchos más casos en los últimos días. Pablo, ¿qué me quería decir? Sí, no, que esto muestra claramente como todo el sistema de salud, con esta progresión de casos, comienza a verse tensionado. Estaba mirando los datos de América Latina. Hoy Uruguay tiene la tasa de casos nuevos cada 100.000 habitantes más alta de Latinoamérica, pero no ahora, sino de toda Latinoamérica desde que comenzó la pandemia. La situación es gravísima. Nunca ningún país de Latinoamérica, esto quiere decir, estuvo con tantos casos por día según la cantidad de habitantes. Sí, y según lo que han dicho las asociaciones médicas, las facultades de medicina, las gremiales, etcétera, en pocos días podemos estar ante una saturación de los CTI en Uruguay. Eso va a poner a compatriotas nuestros que trabajan en la salud a tener que decidir quién es atendido y quién no. La situación es muy delicada. Yo creo que cada uno, bueno, él desde su lugar como virólogo, ustedes como comunicadores, nosotros del sistema político tenemos en este momento mucha más responsabilidad que nunca, ¿no? O sea, yo creo que no es momento ahora de mirar para atrás y decir fulano hizo tal cosa, sultano hizo tal otra. Es momento de mirar para adelante. Siempre hay responsabilidades políticas y esas en algún momento cada uno hará su evaluación, pero ahora es momento de mirar todos para adelante. Hay que estar a la altura del momento. No es momento de empezar a revisar todavía. Hasta salgamos de este y después vemos, ¿no? Oposición y gobierno en este momento, el sistema político en su conjunto, cada uno desde su lugar tiene una responsabilidad con el país, me parece muy, pero muy grande, ¿no? Ahora ya voy contigo, Adrián, porque me querías decir algo, Santiago. No, un poco lo que decía Juan Miguel respecto a cómo se empieza a tensionar todo el sistema, ¿no? Digo, antes era imposible que hubiese atraso de 1000 casos hace 2 o 3 meses. Hoy empezamos a ver eso. Eso también se refleja en un poco el tan hablado seguimiento epidemiológico. Ya cuando pasamos ese 5-8% de positividad, ahí ya se preveía que la situación se iba a complicar porque eran un poco los parámetros que marcaba la OMS. A partir de ese porcentaje, bueno, el seguimiento epidemiológico se vuelve muy complicado y con este desfasaje de información y de casos, ese seguimiento se hace aún más difícil. Venimos aumentando la pérdida del hilo constantemente en los últimos años. Eso, perdón, te voy a hacer una pregunta. Ya ni existe casi, o existe en realidad. Pero me parece como que hasta muy difícil. Estamos hablando de 2000 y pico casos por día. Es que lo que pasa es que hoy en día tenemos casi 19.000 casos activos. Claro. Esto, o sea, en total, para ser más precisa, 18.924 con la actualización de las cifras al día de hoy. ¿Cómo haces para que rastreadores del Ministerio de Salud Pública sigan esos hilos? ¿Cuántos necesitas, por ejemplo? Esos hilos epidemiológicos. Es imposible. Eso era viable cuando la epidemia se comportaba en formato de brotes, que cada un mes teníamos un brotecito, pero después que hubo transmisión comunitaria y aumentó la positividad, el hilo epidemiológico asumí que está perdido. No es blanco o negro, pero en la gran mayoría de los casos lo vas a perder y empieza el problema de su registro, ¿sí? Que es un problema importante, sobre todo considerando el tema de los ingresos a CTI, la letalidad, la mortalidad. Se complica todo el panorama. Bien, no, además yo me acuerdo, una cosa es como decía Patricia, cuando eran 90, 100 casos que vos decís, ahora estamos jugando mucho a lo de cada uno, ¿no? Llamar enseguida con quién estuvo, quién no estuvo, es más bien personal. Es difícil que el Estado lo siga. ¿Adrián quiere decir algo? No, escuchando todo lo que dicen, ahora el partido se juega en la movilidad. Si no hay un cambio drástico en la movilidad, a partir de las medidas nuevas y de la actitud de la gente y de las organizaciones, vamos a tener problemas con los CTI y vamos a tener gente que puede llegar a morir de coronavirus fuera de la asistencia. No tener cama en el CTI. Es decir, si no hay un cambio drástico en la movilidad, y la verdad que allí hay muchas preguntas, ¿no? Es que eso, a ver, el viernes, yo comentaba eso en el programa especial que hicimos, muchas personas después, el día sábado, me comentaban al respecto de esa información, porque era una información que en verdad hasta ese momento no se había manejado en los últimos días de la semana, pero no se había fuertemente transmitido la preocupación por la saturación de los CTI. A medida que los números fueron creciendo, esto quedó en evidencia. Creo que realmente el mensaje que dimos el viernes creo que llegó, y ayer además fue ratificada la información porque el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, más todo el resto de las sociedades científicas que nuclean a los médicos,
salieron a manifestar su preocupación y a transmitirle al gobierno que hay que tomar una decisión respecto al tema de movilidad. O sea, ponen, digamos, este tema sobre la mesa. Adrián, ¿crees que puede venir algún tipo de medida más restrictiva esta semana por parte del presidente Luis Lacalle Pou? Bueno, lo seguro es que siempre se están evaluando permanentemente las medidas. Algo que dijo el presidente en el último consejo es: esto no termina acá, lamento decirles que van a haber muchas más reuniones de estas. Es decir, y las decisiones se van tomando en la medida que las cosas van avanzando y son decisiones difíciles de tomar. Nosotros del Partido de Colorado habíamos pedido, digamos, una mayor restricción a la movilidad. Eso lo hicimos público, incluso lo creímos tan importante que el Comité Ejecutivo lo manifestó públicamente antes del Consejo de Ministros. Acabamos de terminar recién una sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo con el Sindicato Médico del Uruguay, FEMI, la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería. La situación es compleja. Este escenario de saturación en los CTI era un escenario previsible en la proyección de los números. Esto podía pasar. La noticia del martes pasado, cuando el presidente sale a conferencia de prensa, es que se suman camas, es que se suman respiradores, es que se suman unidades de atención de urgencia respiratoria, más de 200 y pico de camas que no estaban antes de la cuenta. Entonces ahí te da un aire y un margen para decir quizá la situación no se iba a saturar tan rápidamente como pensábamos antes, ¿no? Fue un gran trabajo el Ministerio de Salud Pública, un gran trabajo de ACE, una inversión importante en términos país, desde el punto de vista económico. Fue una muy buena noticia, pero bueno, los números y lo que ustedes están relatando, es decir, esa proyección superior a la esperada incluso por el ministro con quien estuve hablando hoy temprano, bueno, puede hacer que se tomen otras medidas. De todos modos, no olvidemos que lo que estamos midiendo hoy es lo que hicimos hace 15 días aproximadamente y que lo que tomemos hoy es lo que va a pasar dentro de 15 días. Es que una breve, disculpe, ministro, la carrera entre el virus y las camas la gana el virus siempre. Bien. Y por lejos. Lo que digo a no ser que baje el contagio. Igual que con las vacunas. Yo creo que claro. Sí, la aplicación de la primera dosis de Pfizer, cómo ella reacciona en el mundo y la evidencia que vamos teniendo, nos puede hacer pensar que en 15 o 20 días estamos en un escenario diferente en la medida que la inmunización, o al menos en parte, comienza a funcionar. Se empieza a dar la segunda dosis. Sobre todo en la de riesgo, sobre todo en la población de riesgo. No, y hay algún dato preliminar lo que sí quiero decir, perdón, un par de conceptos. Con la asociación intensivista. Agregarle ese cortito. Los datos preliminares de Uruguay están mostrando que después de los 10 días de la primera dosis ya no hay internaciones graves. Entonces eso podría ser un factor lo que sí digo es, importante. Creo que las decisiones tomadas, lo que tiene que ver con la movilidad vinculado a la educación, que fue un tema tan polémico, que no refiere tanto a que se contagien los gurises, que ahí es bajo, más allá de lo que pase con la nueva variante, digamos, es que son 500.000 personas menos movilizándose. Y creo que las pérdidas de las personas conocidas, como impactó el fallecimiento de Alberto Sonsol, han ayudado a la toma de conciencia de la población. Es decir, ha sido, ustedes lo decían el otro día, si para algo puede ayudarnos en este momento de tristeza es que la población tome conciencia de que con esto no se juega. De todos modos, sí digo, porque para nosotros presentar y pedir mayores restricciones a la movilidad puede ser un poco a veces hasta más sencillo, pero a la hora de la toma de decisiones por el presidente es complejo el tema. Es complejo la restricción a la movilidad porque hay muchos factores más. Estamos viendo los números, estamos viendo la situación, cómo está impactando la pandemia en la cuestión económica, en la cuestión social. Yo el otro día cuando me fui, paso por una estación de servicio en La Paz y los pisteros estaban muy preocupados por la restricción, porque su experiencia fue en la otra bajada de actividad ir para el seguro. Y algunos no volvieron. Y los gurises no tienen quien los cuida, me decían ellos. Entonces, a la hora de tomar las decisiones... le está pidiendo restricción y le está diciendo que es muy difícil. A la hora de la toma de decisiones, sinceramente, es muy fino el equilibrio. Sí, y rescato y termino, ¿sí? El mensaje de Pablo, ¿no? Yo creo que hoy esto es muy importante. Tenemos que estar a la altura. El sistema político tiene que estar a la altura. Yo levanto ese mensaje porque creo que no podemos estar discutiendo permanentemente a través de los comunicados, a través de la red, si hiciste, si no hiciste, si tomaste en cuenta, si no tomaste en cuenta. Creo que es el momento de estar juntos y dar la cara juntos y decir, bueno, este es el camino, espalda con espalda, porque la situación llegó a ese punto, ¿no? Y el sistema político sabe estar a la altura. Muy bien, recibo a Mauricio Bertulo, que es la Asociación de Intensivistas de nuestro país. Mauricio, ¿cómo andás? Bienvenido.
Hola, buenas noches. Saludos al panel y a toda la audiencia. No lo estoy escuchando yo, no sé si... A ver, dame un segundito, Mauricio, que estamos con un problemita de... A ver, ahora si te escuchamos, Mauricio. Hola, buenas noches. Perfecto, perfecto. Mauricio, bueno, nadie más que vos no puede decir cuál es la realidad en este momento de la Asociación de Intensivistas del Uruguay, cómo estamos realmente con las camas y demás, porque todos hablamos, hay números y demás, pero ustedes la están viviendo. ¿Cómo estamos? Y bueno, la realidad actualmente es muy compleja, ¿no? Sobre todo, probablemente los últimos 3 días, en la última semana, fíjense que en 10 días duplicamos el número de pacientes internados por COVID en las camas de CTI del Uruguay. Nosotros hace tiempo venimos hablando de esto y pronosticando, lamentablemente hasta incluso se fueron corriendo en el tiempo los pronósticos debido al crecimiento mayor de este lado del número total de casos y de los casos obviamente críticos. Y bueno, ahora estamos llegando a una situación sumamente compleja, donde se ven ya desbordadas las unidades y donde ya hay signos de agotamiento del personal, y se ve un poco sobrepasada la situación, ¿no? Era un punto donde ya no queríamos, obviamente hicimos todo lo posible dentro de la sociedad y dentro del colectivo de lo que es intensivistas y el resto de los técnicos que trabajan en las unidades, pero bueno, lamentablemente hemos llegado hasta este punto crítico, ¿no? Bueno, siempre se habla o se calcula, se dicen, bueno, ¿en cuántos días puede colapsar? ¿A cuánto estamos de que esto sea realmente, que sea una realidad? Porque esto en realidad yo me acuerdo que cuando hablábamos, cuando arrancó la pandemia con la doctora Rey, que nos acompaña prácticamente siempre acá en Polémica del Bar, decía, mira, uno de los grandes problemas y lo que hay que tratar de evitar es que colapse el sistema. Que ahí empieza el gran problema. ¿A cuánto estamos de eso? Todo indica que estamos cada vez más cerca. Si es que ya no estamos viviéndolo. Sí, es difícil porque hay distintos valores, porcentajes, valores absolutos que se usan para decir cuándo es el colapso del sistema. Probablemente estamos al borde de lo que es el colapso y claro, no se produce el colapso de todo el sistema. Hay zonas donde el compromiso empieza a ser mayor o instituciones de prestadoras de salud donde el colapso se va a ver antes. Hay grandes problemas en este momento de atención. Si a eso le podemos llamar colapso o no, es un tema de determinar, de cómo nombramos el problema, ¿no? Había un punto crítico que se había definido para el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID, lo hemos superado en el día de hoy. Hoy tenemos arriba del 35% de las camas ocupadas en medicina intensiva con pacientes COVID, o sea que si nos fijamos en ese porcentaje se podría decir que ya llegamos, y eso es a nivel general. Hay regiones donde ese porcentaje lamentablemente es mucho mayor. Y bueno, después si ya se está viendo, yo digo, disfunción del sistema, donde todo se complica, se demora la asistencia y la calidad de asistencia ya se ve alterada, tanto para los pacientes con COVID como para los que no lo son, ¿no? Mauricio, buenas noches. 2 consultas para hacerte. La primera, ¿cómo desde la Sociedad de Medicina Intensiva tomaron los anuncios del gobierno respecto a la incorporación de nuevas camas de CTI y también de una nueva modalidad que es de salas de respiración? Veremos a ver cómo se implementa eso. Primero, ¿cómo tomaron ustedes la noticia? Y segundo, también, ¿cuál es la situación vinculada con el hacerse de determinados medicamentos que ustedes, los intensivistas, precisan en CTI? Y de acuerdo a lo que tengo entendido, hay faltante en el mercado porque hay faltante en el mundo. Con respecto a la primera pregunta, bueno, nos llegó un poco por sorpresa cuando en la conferencia del presidente se anunciaron inicialmente fueron 129 camas. Nosotros teníamos cierta información y hemos trabajado sobre todo con el ministerio, pero no teníamos ese dato certero y tampoco de dónde salían bien las camas. Obviamente la sociedad se empezó a movilizar, pedidos de informe, hablando con distintos colegas, autoridades, y a ir armando un poco cuál era el planteo del gobierno, que tampoco es tan claro. Recién se hizo un comunicado oficial hoy de la posibilidad de llegar a abrir 946 camas. También fue tomando color eso de las unidades respiratorias,
pedimos justamente informes técnicos de qué características eran esas unidades respiratorias y bueno, ahí se amplió un poco más la información. Nosotros igual, obviamente, lo que queremos es apoyar, recibimos, es una noticia favorable, el tema que lo que la gente tiene que percibir, que no estamos hablando que se abren camas de CTI como las camas que eran operativas hasta hace, no sé, 6 meses atrás. Son camas abiertas de urgencia, el personal es finito, y no van a ser camas, van a ser camas que van a llegar a ser operativas, pero en una situación de contingencia. Ahora estamos en una situación de contingencia que se está haciendo lo que se puede, vamos a decir, ¿no? Los recursos humanos son finitos, los médicos intensivistas, fisioterapeutas, auxiliares de enfermería, auxiliares de los licenciados en enfermería, auxiliares de servicio capacitados para trabajar en áreas críticas, ¿no? Y eso sí abre el número de pacientes que se pueden recibir, pero la calidad asistencial que lamentablemente le vamos a dar a los pacientes no va a ser la que le podíamos dar a principios de este mes y hasta estos últimos días, ¿no? Mauricio, discúlpame que... Pero bueno, hay que hacer todo el esfuerzo, obviamente. Voy a hacer una precisión porque tal vez se malinterpretó en la forma en que formulaste la frase, que se puede haber interpretado mal. El objetivo es pasar de 827 camas operativas de CTI actualmente a incrementar a 946. No es que se van a crear 946 más. Sí, sí, por supuesto. Bien. Y es un número total. Bien, el número total entonces quedarían 946. Y la consulta con respecto a la medicación que utilizan a nivel de CTI, porque con esto que te comentaba, la información por lo menos que yo tengo es que en algunos puntos del país está faltando ciertamente una medicación que ustedes requieren como intensivistas porque el mercado, digamos, está sentido en ese sentido y también a nivel internacional. Nosotros recibimos algunos reportes y hicimos un preinforme. La verdad que no tenemos información certera. Eso es algo que habría que preguntar a la autoridad del ministerio. Nosotros estamos preocupados por la situación. Lo que se estaba empezando a ver era faltante de determinados sedantes que usamos en infusión continua, que obviamente, para explicarle a la población en general, cuando un paciente está intubado con un compromiso importante, vieron que lo que hacemos es un coma inducido, farmacológico, se dice más bien de forma popular, y eso se hace a través de sedantes del grupo de las benzodiazepinas. El midazolam es el que más se usa en nuestro medio, y además se hace el uso también de opiáceos, es un calmante, sedante fuerte que se usan morfina, fentanilo, y también ya en casos más extremos lo que se hace un bloqueo neuromuscular, como se hacen en las anestesias, ¿no? Que no permite mover los músculos del cuerpo. Lo que sé y tengo entendido y hemos algo discutido en la comisión directiva es que ha aparecido faltantes de justamente de algunas de las drogas que usamos de sedantes. Probablemente en algunos sectores del país eso sea más importante y bueno, eso sería, hay algunos sustitutos, pero calculo que el gobierno está afrontando esa situación y justamente también está compitiendo con otros países que capaz pueden tener mayor poder económico, por volumen pueden comprar más y puede tornarse una situación compleja. ¿Sí? Mauricio, muchas gracias, gracias por el contacto. A través tuyo un saludo para todos los médicos, para todos los intensivistas. ¿Quería decir algo con Marcelo o algo para después? ¿Con Mauricio? No, para después. A través tuyo mandar un abrazo grande a todos los médicos, que aparte tengo entendido por amigos médicos, amigos enfermeros, que realmente están agotados ahora, ¿no? Porque esto, más allá de las camas y lo demás, la otra pata, que es la pata del personal, está multiplicando sus esfuerzos para poder atender a todo el mundo. Vamos arriba, Mauricio, muchas gracias por el contacto, Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos a todos, a cuidarse. Arriba, 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 gracias, Pablo, querías decir algo, me parece, con respecto a esto. Sí, no, que el otro día en la conferencia de prensa del presidente fue una muy buena noticia esto que estábamos comentando, de que se aumentara el número de camas, más allá de que requiere recursos humanos, equipamiento y demás. Pero claramente eso es finito, por más esfuerzos que se hagan, y en algún momento siempre va a verse desbordado. La mejor medida es tratar de evitar de que ingrese más gente a los CTI, y eso tiene que ver con cuidarse mucho cada uno de nosotros. Y creo que también seguramente sean necesarias medidas adicionales de restricción de la movilidad. Concuerdo con Adrián, esto no es fácil,
gobernar en esta situación y tomar decisiones complicadas entre ese equilibrio no fácil de lograr entre lo sanitario y lo económico. Vos que has estado aparte en la pata económica. Es muy complicado, es muy complicado, pero parece que, bueno, que ante esta situación hoy, el equilibrio debería ir un poco más hacia lo sanitario, pero, como decía Adrián, tomar esas medidas que tienen impacto en lo económico seguramente requieran apoyos económicos a los más afectados, más importantes. A los pisteros de la estación. Por poner un ejemplo. O a la cultura, o al deporte. No, yo puse los pisteros porque fueron juros los que habían. O al turismo. Y me parece que tomar esas medidas más complejas en la restricción y con las ayudas económicas y sociales que tienen que estar asociadas, es mejor tomarlas con la espalda más ancha posible. Yo creo que es bueno tener una buena mesa de diálogo y tratar de llegar a acuerdos. Y que yo creo que además ahora, dentro de todo este panorama complejo, hay una buena noticia que no teníamos antes, y es que probablemente este periodo complejo es finito también, porque cuando alcancemos un relativo buen nivel de vacunación, donde estemos bastante inmunizados, y eso podría estar ocurriendo, tú lo sabrás mejor, allá por julio, agosto, la situación es otra. Entonces probablemente esas medidas complejas y esas ayudas extraordinarias... Sabemos que tiene un fin. O que tiene puede un llegar a tener un fin fin. y por lo tanto son acotadas también en su monto, ¿no? Bien. Bueno. Sí, después yo te quiero preguntar a vos porque hay otra complicación más, ya voy contigo, Adrián, que es el tema de la nueva cepa. Que ahora parece que esto también complica más porque es más contagiosa, es más peligrosa y demás. Eso me lo vas a decir vos. Perdón, Adrián. Tres cosas. Lo primero, las 129 camas se componían, como informó Salinas en el Consejo de Ministros, 35 vienen del lado privado, 10 del Hospital Militar y las 84 restantes de la Administración de Servicios Públicos. Eran las 129. Pero también las 71 unidades estas de urgencia respiratoria son bien importantes porque evitarían en muchos casos el pasaje al CTI. Claro. Y son 71, ¿no? Estamos de acuerdo en la complicación en cuanto a la gestión humana de todo esto. Pero también es cierto que este es un plan que se le presentó al presidente de la República el 29 de marzo del 20, ¿no? O sea, es la culminación de un programa de trabajo del Ministerio de Salud Pública y de ACE. Con respecto a las decisiones, bueno, un concepto también importante es que estamos peleando contra un enemigo biológico, ¿no? Y que ahora está mutando y que está cambiando. O sea, tenemos cierta certeza en el horizonte, que es la que da el escenario de vacunación, y eso nos permite pensar en una salida no tan lejana, pero también es cierto que no todo está jugado, porque también es cierto que esto está empezando a pasar y uno no sabe exactamente. O sea, el escenario de incertidumbre no es el del 13 de marzo, pero sigue siendo un escenario de incertidumbre a la hora de la toma de decisiones. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de decidir estas cosas. Y bueno, también nosotros en su momento creímos... Es una contraposición a lo que decía Ferreri de no gastar tanto ahora. No. Lo que digo es que todo esto es complejo. Yo creo que estamos en una gama de grises, que no es blanco-negro, que las decisiones están un poquito más aquí, un poquito más allá. No está tampoco claro que sea acá, ni que sea aquí, me parece, cada vez que tomás la decisión, y que eso también hay que ponerlo en valor a la hora de juzgar la toma de decisiones, porque todo ese escenario es muy complejo. Nosotros creíamos y creemos, y por eso lo planteamos, que es momento de una fuerte inversión social, por un lado, y de una aparición del Estado con fuerza para reactivar la economía con ese escenario, ¿verdad?, de salida de la pandemia que se ve después de la vacunación. Hay una propuesta de extender el impuesto... Ahora digo, ojo que se ha gastado, tampoco creamos que no se ha gastado. Claro. Los números del 2020... La polémica es se gasta más. Bien, pero claro, se gastó en un escenario complejo, con un Producto Bruto a la caída. 1.3% del producto se invirtió en materia social en el año 2020. Lo que votamos hace una semana, o que votaron nuestros compañeros en el Parlamento de ayuda a las pequeñas y medianas empresas, supone renuncias por 120 millones de dólares, que se suman a estos 700 y pico que ya se han gastado. Quiero decir, hay una decisión también de gastar y se ha hecho. Quizás sea un poco más, bueno, ahí puede estar la discusión, pero tampoco es que no se haya invertido y no se haya puesto. Por ejemplo, en el MIDES, se está asistiendo a la asistencia, llega a más de 1 millón de personas. O sea, aumentó en un 30% la gente que se asistía en el año 19. Y el gasto es casi un 50% más. Quiero decir, inversión hay. ¿Ustedes propusieron que el impuesto excepcional, eso se tiene que aprobar en el Parlamento o ya no, opera? Tiene que votar en el Parlamento.
extenderlo a los altos sueldos no estatales, digamos, a lo de los empleados en general. Ahí hubo un planteo, siempre se trata de altos sueldos, ¿no? Los superiores a los 200.000 pesos, y ahí en el comité ejecutivo se llevó adelante también una propuesta que incluía los sueldos de los públicos, de 2 meses para los públicos, de altos sueldos, y también 2 meses de altos sueldos de la actividad privada. La propuesta clara, a mí me surge la pregunta si el Frente Amplio lo acompaña eso. Bueno, pero no, pará, pero no quiero decir salió. una cosa. Sergio y Connie, ya voy con ustedes porque dicen que están haciendo señas de todos los no, colores. ¿Sabés lo que deben ser los dos en la casa? Ahora, una aclaración, fue tomada la primera Vos sos parte. el que se robás todo el tiempo, lo que pasa. No estás dejando hablar. No, apura. Te cuento una cosa, quedé con el debe el programa pasado, entonces seguro me puse el otro. Todas las que quedaron del programa pasado las voy a tirar ahora. No, lo que digo es que la primera parte salió porque el presidente la tomó, la segunda no. Bueno, entiendo que es una posición polémica, de hecho la hemos estado debatiendo internamente entre los compañeros, no fue unánime, digamos, pero se dice, bueno, aquella persona que, por ejemplo, gana 800.000 pesos, 1 millón de pesos en la actividad privada, podría aportar quizá por 2 meses al fondo coronavirus. Y ese fue el planteo que estuvo en la idea de la propuesta, que no salió, pero puede plantearse en el Parlamento. Pablo, voy contigo. Yo quiero hablar de la nueva cepa, porque yo por lo menos, y creo que un montón de gente tiene un montón de preguntas, porque hay incertidumbre también, Pablo. Seguramente le voy a dejar la polémica a Connie en este punto. Bueno, va para Connie, bien. Estoy tuya, de acuerdo Connie. con la propuesta del Partido Colorado y voy un paso más, o 2 pasos más. El primero es que el año pasado se votó de manera excepcional, fue una señal que se dio porque tampoco resolvía en términos materiales nada el gravar por 2 meses a los empleados públicos de mayores salarios. Yo creo que hacerlo de vuelta debería tener además visos de equidad. Yo creo que está bien que todos los que estamos en una mejor situación colaboremos. Ahora, eso es equitativo si lo hacemos todos. Los que Sí, tienen Ferreri, pero perdóneme, pero lo que pasa es que a diferencia, digamos, de los funcionarios del Estado, los trabajadores privados tenemos la posibilidad de perder empleo o que nos manden a seguro de paro, y en el caso de los funcionarios públicos tienen asegurado su lugar de trabajo. Hay 2 cosas para decir sobre eso. Es cierto que eso no es igual, pero el impuesto se cobra a quienes reciben el ingreso de un determinado valor. Si lo reciben es porque están trabajando y están cobrando. No es a quienes perdieron el trabajo. Así que esa distinción pierde fuerza por el hecho generador del impuesto. Pero además, claramente, esta es una opinión basada en el fundamento técnico, si no hay igualdad ante las cargas públicas, el impuesto puede ser inconstitucional. Yo creo que es inconstitucional. ¿Ah? O sea, el hecho generador es un ingreso. Si 2 personas tienen el mismo ingreso, una lo paga y otra no. Claro, pero lo que pasa es que lo que es inequidad desde el vamos... Desigual. Es que, ahí va, desigual desde el vamos, gracias, Pili. No, perdón, siempre estoy para ayudar. Siempre estamos acá para auxiliar. Auxiliar mutuamente, claro que sí. Patricia, esa desigualdad se da ante el riesgo de perder el empleo, ¿no? Y claro. Si los 2 están cobrando, es porque ese riesgo no ocurrió. Pero el privado puede cobrarlo un mes y al mes siguiente no. Los trabajadores del ámbito privado sí podemos perderlo el día de mañana, y los funcionarios públicos, una vez que ingresan, saben que difícilmente vayan a perder. Y además me suena, suena muy lindo poner esos impuestos. Pongámoslo para siempre. A los públicos y a los privados. No, yo ¿Total? No, porque estamos hablando de medidas excepcionales. No, ya que la Está cosa, bien, pero ya que la cosa, si ganan 800.000, 1 millón por mes, siempre pueden poner un poquito más. Pablo, a mí me encanta seguir charlando acá y que estén aguantando Sergio y Connie. Pará, Patricia. Estoy hablando. Después volvemos. Sí, hasta ahora estoy hablando yo. Todavía no conseguí la palabra. Perdona, si trabajador privado que nos está viendo dice, bueno, yo hoy tengo trabajo, pero mañana no sé si lo voy a tener porque la empresa en la que yo me emplea, no sabemos si mañana tiene que bajarle cortina como consecuencia de los efectos de la pandemia. ¿El funcionario estatal? No. El funcionario estatal sabe que ese lugar no lo va a perder. ¿Con pandemia o sin pandemia? Yo creo que si los 2 cobran en un determinado momento el mismo salario, el hecho generador es el mismo. Y doy un paso más, decía que iba a dar un paso más. Si un jefe de sección de una empresa pública tiene que pagar el impuesto de manera excepcional, porque es sobre todo para dar una señal de que todos colaboramos, también debería hacerlo quien tiene un alto patrimonio en el exterior. Por eso la propuesta de Astori, que elaboramos en conjunto, de gravar también de manera excepcional los depósitos de residentes uruguayos en el exterior. ¿Cuántos son esos depósitos? ¿Cuántos son esos depósitos? Bueno, lo que pasa es que la propuesta es gravar depósitos por encima de la participación en acciones o en títulos que den dividendos. O sea, es más que los depósitos específicamente. Y además otra cosa, porque he escuchado que se habló, son pocos... No. Y además es sobre residentes en Uruguay.
Es decir, son uruguayos, pero también extranjeros que tienen fijada la residencia. ¿Y cuántos serían en ese caso, Pablo? ¿Cuántos abarca? Mirá, la información que tenemos hoy es que tenés unos 8.000 millones de dólares de uruguayos en el exterior. Hay una parte de empresas y otra de familias o personas físicas. A eso tenés que agregarle la parte de residentes que no son uruguayos y además tenés que agregarle lo que son inversiones en títulos de estados extranjeros o en participaciones de empresas. Nosotros calculamos que es un impuesto que si se aplica de manera excepcional puede recaudar entre 40 y 60 millones de dólares. Muy bien, ya voy a parar. Pero parece claro que si alguien tiene 5 millones de dólares en Suiza, tiene que aportar si lo va a hacer alguien que trabaja de jefe de sección en Antel, ¿no? Por favor, ¿puedo seguir? Gracias. Yo voy a hacer así. Vamos a organizarnos. Vamos a hablar con Santiago de la Nueva Cepa porque la gente está preguntando y demás y estamos todos preocupados por el tema. Y después cierran este primer bloque y arrancan el próximo bloque Puglia y Connie. Y no lo podemos interrumpir. Santiago, ¿qué es lo que...? Porque por ahí lo dejaba también picando Adrián, que esto también genera incertidumbre. Un comentario respecto al tema CTI que es importante profundizar lo que decía el doctor. Hoy Uruguay está entrando a zona de riesgo de saturación, con un 35% de las camas ocupadas por COVID-19 y un 68% de saturación global. Lo interesante es que la epidemia en Uruguay se ha comportado de manera tal que cuando empiezan las curvas epidemiológicas, en general es gente joven que la empuja, con porcentaje de ingresos CTI entre 0,5 y 1%. Eso se ha movido, se ha aumentado constantemente. Hoy Uruguay tiene una tasa de ingresos CTI de 1,6 casi. Es decir que no solamente al aumentar el número de casos, aumenta los casos, sino que además aumenta la tasa de ingresos CTI. Eso achica mucho más los plazos para llegar a esa tan indeseada saturación. Por eso la importancia de lograr frenar la curva. Ningún país en el mundo ha logrado bajar el número de casos en el nivel que estamos hoy nosotros, de 50 cada 100.000 por día, sin medidas restrictivas fuertes. Obviamente, el gobierno deberá hacer sus análisis y sus balances, pero ningún país ha logrado achatar o quebrar la curva como hay que hacer hoy, sin medidas restrictivas fuertes y duras. Respecto a la variante... Vos decís que eso es fundamental. Hoy por hoy, como viene la curva, si no es ahora, va a ser en el corto plazo. Que hay que hacerlo porque cuando no hay habla forma... de medidas fuertes, que muchachos, no puede haber movilidad o puede haber la mínima expresión de movilidad. La gente que pueda quedarse en casa, debe quedarse en casa. Esa es la realidad. Obviamente hay una batería de medidas que hay que tomar del gobierno para acompañar esa bajada de línea, pero claramente la responsabilidad individual hoy no está llegando a cumplir ese rol de desacelerar la curva. Ya no está funcionando y tiene que haber otro tipo de mensaje más. Ahora, pero el quedarse en estos momentos, el quedarse en casa, yo ayer tenía la discusión, ¿no? Porque, por ejemplo, salí a dar un paseo de media hora en un parque al aire libre sola. Bien, perfecto. Quedarse en casa, me explico, reducir al mínimo los contactos. Bien, expliquemos eso porque la última recomendación del grupo asesor científico honorario, del GACH, fue que mantengamos, digamos, nuestras burbujas, pero también conservemos eso de nuestra salud mental, ¿no? Exacto. Que es poder salir, por ejemplo, a dar un paseo al aire libre. No es el quédate en casa de marzo del 2020. Bien. No es el cerrate. Es el restringir los contactos al mínimo y reducir el tiempo de los contactos. Eso es crucial para poder ya desacelerar, romper la curva, partirla al medio, que es lo que es fundamental hoy, porque en el corto plazo se va a cumplir. ¿Tú podrías explicar qué es el concepto de burbuja hoy en día? Porque me parece que eso todavía no ha calado para entender claramente cuál es el concepto de burbuja. La burbuja es un número reducido de personas, ¿sí? Contacto estrecho entre ellas, que se conozcan, que mantengan un vínculo laboral o familiar entre un mínimo de 5 y 10 personas, máximo de 5 y 10 personas. Eso es una burbuja. Que implique que si aparece un caso o un brotecito en esa burbuja, sea muy fácil rastrear esos contactos y no evitar que se dispersen. Eso es una burbuja. Puede ser una burbuja familiar, puede ser una burbuja laboral, ¿sí? 5 o 10 personas máximo. De hecho, ahora las liberaciones de lockdown en Alemania que están surgiendo hoy a partir de mañana, justamente mantener ese concepto de burbuja. Se puede salir afuera a parques, plazas, en un máximo de 10 personas, 5 o 10 personas, no más. Con esa condición se permite salir. Y siempre los mismos, obviamente, Y ¿no? siempre los mismos, es el concepto de la burbuja. Claro, ¿Sí? pero no tiene sentido que yo estoy con 5 acá nomás, pero después te digo con otros 5. Claro, lo que pasa es que yo me junto con 5, pero a su vez esos 5 tienen otras tantas burbujas más. Entonces, al fin de cuentas, no sabés. No, pero eso no es burbuja. Eso Si no te juntás con sería 5 que no son de tu recurrente contacto, no es burbuja. Por eso es que yo le pedía que aclarara el término de burbuja, porque una cosa es la burbuja que si vos, por ejemplo, vos vivís con tu señora y tus 3 chicos. Sí.
para decirlo concreto, Pati, las burbujas son básicamente dos, la familiar y la laboral. La familiar son los convivientes. Los convivientes. Los abuelos, los primos, los convivientes. los tíos. Los convivientes. No, los convivientes. Claro, por eso. Ahí va, pero por eso a mí me parece fundamental lo que que está aclare bajo tu técnicamente techo, cuál es el concepto. A veces el techo es el de costado, ¿entendés? No somos Déjenlo a Santiago, hay que saber. ¿Cuál es la burbuja, Santiago? La burbuja tiene que ver con ese concepto de, entre comillas, esencialidad, digamos. Sí, puede ser el máximo número de contactos que yo tengo que mantener diario para seguir mi rutina. Familiar. Que es imprescindible que tengas. Exacto. Está bueno. Exacto. Y que vos ves con el tiempo y lo vas a seguir viendo todo el tiempo, porque tu familia en tu casa la ves todo el tiempo. Patricia, cuando hay contacto de dos burbujas, ahí ya la burbuja se rompe. Claro. Se rompe. Y ahí es cuando empieza la reducción de los contactos. Los contactos intra burbuja pueden ser varios, ahí no hay limitación. El problema es que son contactos extra burbuja, que hay que reducirlos al máximo, y el tiempo de contacto, que es fundamental. Entonces, bueno, bien la aclaración decía Patricia respecto a que en casa es quédate tu burbuja, que lo decía el GAL también, y mantener el mínimo de contacto posible y el tiempo de los contactos. Variante P2. Sí, eso. La variante P2 es la nueva cepa que por lo menos a mí me atemoriza. Lo que estamos viendo es evolución viral en tiempo real. Sabíamos que las variantes iban a aparecer tarde o temprano. Por suerte, hoy tenemos 4 variantes de preocupación. ¿Sí? La sudafricana, la británica y la P1. Hay otra en California que es de preocupación, pero para Estados Unidos por ahora. Esas variantes son de preocupación porque tienen un impacto biológico, o se transmiten mejor, en el caso de las 3, o tienen mayor letalidad en el caso de la variante británica. Pero son esperables esta ocurrencia de variantes en la evolución viral. Lo que ocurre ahora es que esta variante P2 es más problemática porque es más transmisible. Eso implica que se pueda transmitir mejor en cuanto a los contactos, en menor tiempo se puede transmitir igual. Es una variante que, cuando se replica, genera una carga viral más alta. Eso explica por qué. Hay un artículo salido hace un par de días en Brasil. Se empezó a ver gente joven, ¿sí?, de menor edad ingresando a CTI, menores de 60 años. Esa tasa aumenta y tiene que ver probablemente con una preponderancia de la variante P1 en el sur de Brasil. Esa transmisibilidad hace que los casos aumenten más rápidamente y hace que la carrera contra la vacunación sea cada vez más exigente, porque una variante más transmisible hace que el porcentaje de cobertura de vacunación tenga que ser mucho más alto que con la variante anterior. Yo tengo preguntas bien concretas así. Una, esta nueva cepa hace que sea más grave para los jóvenes también, por ejemplo, o se mantiene igual esta cosa de cuanto más edad, más propensos no hay ninguna evidencia hasta hoy que sugiera que esta variante es más letal en ningún grupo etario. ¿Sí? En ninguno, ni en niños ni en adolescentes. Se mantendría igual que la anterior. Exactamente. Bien. Lo que ocurre es que a mayor transmisibilidad, la letalidad aumenta, más contagio, los casos aumentan. Pero no hay evidencia que sugiera que es más letal para niños, adolescentes, como se ha comentado. Hasta ahora no hay ninguna evidencia. La otra que es clave, esta vacuna que nos estamos dando casi todos, que por lo menos tenemos algunos hora para vacunarnos, ¿sirve para la nueva cepa? Bueno, o tendremos que arrancar de vuelta, porque ahí sería empezar de cero, realmente, que es lo que planteaba Adrián. Ojo que tampoco sabemos cómo va a reaccionar todo esto. La ansiedad con la ciencia se lleva muy mal. Perdón. Por eso nunca pisé, ¿sabes lo que es la cosa? Era imposible para mí eso, sí, perdón. No, es una pregunta recurrente y lo que puedo contar es lo que se sabe hoy. Hasta hoy los datos sugieren que tanto Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Sinovac protegen contra esta variante al menos los casos moderados y graves. ¿Sí? Se sabe que la eficacia se reduce un poco con esta variante P1, pero aún así se evitaría, y hablo en condicional, a lo que sabemos hoy, los casos graves con esta variante P1. Es decir, que la vacunación hay que mantenerla, más aún todavía con esta mayor transmisibilidad. La única variante que genera más dudas respecto a la eficacia es la sudafricana, que todavía no tenemos circulación comunitaria en ningún país de Sudamérica. Pero tampoco teníamos de la primera en China y en algún momento llega, o llegó. Sergio, voy contigo, Sergio, debes estar desesperado. Te pido 1000 disculpas, compañero. No hay disculpa que valga. No la tiene la culpa Peña, ni la tiene Ferrari, ni la tiene Ferreri. Invitado. Y Ferrari menos, que ni vino. Aquí el único que tiene la culpa sos vos
que cuando barajás y nos dejás afuera No, Connie y a mí. perdón. Esta es la realidad. Pero ahora voy yo. Gracias, Café, Sergio. Vamos con Connie. No me contestes. No digas nada. Yo lo que quiero, estoy escuchando atentamente y estamos al borde del precipicio. Así que hay que tomar medidas. Y por otro lado, el FA exige máxima reducción de movilidad y cierre de toda la actividad no esencial y pública y privada. Quisiera que me definieran qué es lo esencial. Y por otro lado, cuando me hablan de reducción de movilidad, es una pregunta que la hago en forma permanente y nadie me la quiere contestar, es qué es lo que se pide con la reducción de la movilidad. Cuando le dije una vez a una persona del sindicato médico que también está pidiendo ese cero movilidad, directamente le dije, ¿qué es lo que quieren? Un toque de queda, que la gente no salga desde las 7 de la tarde al otro día. Yo no quiero que me hagan decir lo que no quiero decir. Bueno, quiero que me digan, que me definan. Eso por un lado. La pandemia, hoy con una doble pandemia, porque tenemos una cepa que evoluciona y que directamente ha acelerado todo el proceso, directamente tiene consecuencias económicas y sociales. Quiero saber cómo se soluciona. Si tenemos cero movilidad y además le cerramos a la actividad privada también, entonces vamos a provocar que con eso hay un montón de gente en la actividad privada que pasa a seguro de paro, no alcanza con el seguro de paro, ni con la proyección que están diciendo cada vez más seguro de paro, medio seguro de paro, o lo que fuera, no alcanza para vivir. Y por otro lado, corres el riesgo que si la cosa continúa, se cierren los negocios. Y al cerrarse la actividad privada, entonces quisiera saber esa gente a dónde va. Entonces, quiero que me expliquen términos. Esencialidad pública y privada, la de pública la entiendo bastante bien, pero la privada no entiendo cómo la definen. Y por otro lado, esa máxima reducción de la movilidad. ¿Qué significa eso? Eso, porque ya todo lo otro que tenía para hablar sobre la vacuna del 35,6 al borde del precipicio, CTI, las nuevas camas que llegan y sumamos a 946 de las 827 más la cantidad de gente que se adiestró para tener un mejor servicio y todo eso, ya lo hablaron. Así que no vamos a estar conversando con eso. Quiero que me definan esta posición, este informe del FA exigiendo. Y estoy de acuerdo con lo que dice Pablo y con lo que dice justamente Adrián, que hay que estar espalda con espalda y todos juntos aquí. Aquí salimos todos del problema juntos o nos hundimos juntos. Bien, vamos a hacer una cosa. ¿Queda la pregunta planteada? Queda la pregunta planteada para ustedes, porque sigamos con Connie, porque me tengo que ir a la pausa antes. Tirá algún título, Connie, y arrancamos contigo y con Sergio y con las preguntas que quedaron planteadas para Adrián y para Pablo. Connie, perdón, viste, esto no es fácil. Es tremendo. Yo me siento la calle adelante de Alberte, porque ustedes hablan y yo tengo que mirar. La verdad es que es muy 25 temas, se me hace imposible resumirlos en los 2 minutos que seguramente me hacen la seña que es lo Tiene que otra digo. cara, aparte que hace Punto una hora. uno. Le cambió la cara. El país sabe lo que fue la reclusión voluntaria y ciudadana que tuvimos el año pasado. Y sabe los resultados que tuvimos. Y sabe que hasta hace un mes, o sea, cuando empezó la vacunación el 1 de marzo o el día anterior, 28, que se vacunaron los vacunadores, el país no tuvo estrés en el sistema de CTI. Por lo tanto, las cosas que hay que restablecer respecto a reclusión están claras. Están claras. Me parece que ahí, yo lo dije la primera vez que ustedes me invitaron, que era el día 12 de marzo y que era una noche en la cual habíamos escuchado por primera vez el número 1366. Ahora nos dicen 1824 o 1922 y nos dice, che, no pasamos de 2000. Bueno, eso es un horror, porque por supuesto, donde estamos peor es en el tema del CTI.
y estamos peor en el tema del CTI porque ya no tenemos el seguimiento epidemiológico. Ahora todo es en la circulación ciudadana del virus. Pero aparecen los salvadores de la patria y entonces, primero, salen a defender a los 300.000 funcionarios públicos que sin ir a trabajar, como lo hicieron el año pasado, que no fueron a trabajar porque se cerró todo, cobraron los días 29 de cada mes, sale a decir, vamos a ponérselo a otros, cuando el presidente había explicado con todo cuidado que lo que decía era, esto es un sacrificio de los sueldos privilegiados que el Estado tiene por las condiciones excepcionales de inamovilidad interpretada locamente en el Uruguay, que hace que justifiquemos esto. Lo pusieron 2 meses, después de eso las cosas anduvieron bien y nadie habló más del asunto. Ahora vuelve el gobierno a plantear lo mismo y salen los creativos a ver si le ponen la mano en el bolsillo al sector privado. Primera cosa, el Uruguay no ha grabado nunca las rentas de fuente extranjera de ningún uruguayo. ¡Nunca! Nunca. El gobierno del Frente Amplio, en su reforma tributaria del año 2007, impuso el tributo a los no residentes, que es un gesto muy antipático, pero que está vigente en el Uruguay cuando se nos creó el impuesto a la renta de las personas físicas, que por supuesto los buenos vallistas, que no soy, debieran elogiar porque el impuesto a la renta de las personas físicas era la obsesión de don Pepe Valle, que no existiera en el Uruguay. Y para que tengan idea, mi papá, la carpeta donde guardaba sus declaraciones de impuesto a la renta, decía abajo el impuesto a la renta, ¡viva Valle! Por eso ganó Jorge Valle la elección contra Olesker en el año 1999. Connie, dame 2 minutos. Voy a extenderme después el maravilloso... Pará, porque Pablo quiere contestar también. No, después de la tanda. Después de la tanda, ¿querés? Después de la tanda. ¿Vamos a la pausa? Yo, después de este reconocimiento público de un liberal, herrerista, blanco, a la figura de don José Báez Ordóñez, ya me puedo ir. Te puedes ir tranquilo. Tranquilo, ya está ganada la batalla. Te salvó la noche, Está ganada la batalla. La batalla cultural está... Muy bien, si le digo que hay una empresa mi papá era ballista, ¿no? Si le digo que hay una... Pero no me dejan ni hacer los PNT, muchachos. A ver, te voy a decir una cosa. Todo bien con todo, pero los PNT, no me los toquen los PNT. Si le digo que hay una empresa de portería remota y videovigilancia con el mejor equipo y tecnología, ¿qué me dicen, Juan Miguel? Es Potter. Claro que sí, ¿eh? ¿Sabe qué es lo mejor? Que detecta únicamente personas y vehículos y no genera falsas alarmas por animales u objetos. Esto es fundamental, que no suene por cualquier cosa. Con Spotter, además, reducís mucho los gastos comunes. Lucich, usted que sabe de números, esto lo va a entender. Spotter, seguridad y portería para que vivas tranquilo. Sergio, me querías decir algo, creo. Sí, te quiero recordar a ti y a todos los que nos están viendo que Laboratorio Sapiens presenta su lanzamiento exclusivo único en Uruguay, colágeno duro Avies, colágeno tipo 2, UC2 no desnaturalizado, más L-carnitina Carnipure, una fórmula de Laboratorio Sapiens con el respaldo de Lonza Suiza. Un doble aporte que permite la reconstrucción articular y la recuperación de la masa muscular. Una sola toma al día es suficiente. En Uruguay, Laboratorio Sapiens produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales. Avies es natural, con calidad farmacéutica, presente en toda la farmacia. No se vayan, que ya seguimos una pausa corta y seguimos aquí en vivo. No como Defensor, que se fue a la B. Acá este Defensor. Por eso quiero decirle a la gente que en un momento estaba hablando Connie, yo hice... Porque me acababan de decir, bajó a la B. No tenía nada que ver con lo que estaba diciendo Connie. Es más, te digo la verdad, en ese momento no sabía que estaba diciendo Connie, pues me estaban pasando el dato, así que bueno, lamentablemente bajó Defensor. No sé qué salió, ¿pató Boston River? Pató 0-0, no, y ganó Boston River en la hora contra el Liverpool. Ganó Boston River en la hora, no te puedo creer. Y bueno, otra vez fueron por el 0-0 y no, el 0-0. Perdón, pero era importante decirlo antes de irnos a la tanda. Todos te queríamos ver la cara. No, pero pará, Piñe, ¿cómo va a estar la B el año que viene? Defensor Danubio, Rampla Cerro, Atenas de Forlán. Pausa. Está bravísimo para subir, todavía es una cosa de lo único.
Pasa nada, pasa nada. Andá a buscar a las vitrinas vos. En las buenas siempre y en las malas. Mucho más, Sí, mucho más. Vamos a ir a la viola y saludos para todos los hinchas de Defensor. Ya nos verán volver, creo que fue la frase que puso Danubio también. ¿Cómo va a estar otro cuadro grande que se fue? El ascenso va a estar mucho más divertido la B que la A, no tengas dudas. Mucho más. Mucho. Saludos para toda la barra defensorista. Así que pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo acá en el 10, el canal Uruguay. Probá los nuevos jabones Elite. Ahora la máxima suavidad está en tus manos. Y la verdad que sí, nos dolió mucho. Muy triste esto, la verdad que es triste, pero bueno. Le quiero mandar un saludo y fuerza a toda la familia y a Polémica en el Bar, a toda la gente de los programas que él trabajaba, que la verdad que deben de sentir un dolor y una falta inmensa, porque él era una persona que dejaba todo. Y bueno, vamos arriba, a cuidarse, que la gente quiere vivir. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo... La humedad, brillar y Los mejores frutos secos son de la abundancia. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. ¿Otra vez fideos? ¿Manteca o aceite? No, con las nuevas salsas para fideos Ornex. Rápidas, fáciles y ricas. Ornex, cada día cocinando juntos. Se acabó la humedad. Aquí estamos en vivo, pasan 11 minutos de las 10 de la noche. Ahí veíamos algunos de los mensajes de algunas personalidades de nuestro país que saludaron durante estos días al gran Alberto Sonsol. Sergio, querido, andá por ahí, creo que tenés algo para decirme. Sí, les quiero decir a todos, atentos todos. Miren lo que nos cuenta la querida Noelia junto con los amigos de Crédito Uruguayo. Ya les adelanto que desde tu celular escribís un WhatsApp a cualquier hora y tenés el crédito al instante. Miren. Entrá en créditouruguayo.uy o mandá un WhatsApp al 092424242 y saca 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.890 al instante. Y esto no y es todo. Eso no es todo. Te podés llevar 30.000 pesos en 18 cuotas a 2.890. Esta promo está para chuparse los dedos. Un aplauso para Crédito Uruguayo. Bueno, muy bien, les cuento que Tienda Mía celebra su 7º aniversario y quiere agradecer a todos sus clientes por lo vivido en estos 7 años. Y además, durante esta semana, Tienda Mía sortea un año de compras gratis. Escuchaste bien, puedes ganarte un año de compras gratis. Ingresá ya en el Instagram, que es el Instagram oficial, que es @tiendamia.com y entérate cómo participar. Tiendamia.com, 7 años acercando el mundo a tu puerta. Y llega, mira quién viene, mira quién viene, mira quién viene. Hola, hola, Ahí está. hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Sin canción? Bueno, tiene la cortina de... ¿La estás escuchando? Ah, bien, no, me pareció raro. Porque se rumorea que yo quedo al frente. Bueno, no lo quiero adelantar. No lo quiero adelantar. No se ha atrevido. No lo quiero No se ha adelantar. atrevido. No se ha Qué atrevido. barbaridad. Bueno, muy buenas noches para todos, Buenas especialmente para todos. Buenas noches. Si me permitís, querido, ¿cómo era tu nombre? Jorge. Jorge. Jorge Aquí- Carlos. Aquí Víctor Hugo Pastichotti, el mesías del periodismo. Muy bien. Bueno, no sé Bueno, si no me aplaudió. aplaudió nadie. ¿Qué lo aplaudís con ese disparate que está diciendo? Qué atrevido. Un saludo para todos los presentes. ¿Cómo estás, Lucich? Te queda muy bien ese traje. Es por la Semana Santa lo del Mesías. Sí. Exactamente. Y en particular quiero saludar a los invitados. Es largo, porque No, tiene bien. muchos títulos. Muy bien, muy bien. Al virólogo y doctor en ciencias biológicas, docente e investigador, Santiago Mirazo Villar, para quien pide un fuerte aplauso. Bien, Santiago. Bien, Santiago. Al señor ministro de Ambiente, coordinador político del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Nelson Adrián Peña Robaina, para quien pido un fuerte y sostenido aplauso. Tengo los maníes acá. Y al dirigente Frente Amplista,
coordinador de la Comisión de Inversiones de la Intendencia de Montevideo, contador Pablo Nicolás Ferreri Silvera. Antes de iniciar el cuestionario, quiero preguntarle al doctor, que es la primera vez que lo voy a entrevistar, si lo puedo tutear. No. Ya se me están dando cuenta. Bien, doctor, muy bien, doctor. Es muy bueno porque para mantener la distancia social de los 2 metros. Entre el entrevistado y el periodista, está bueno. Vamos con la primera pregunta justamente para el virólogo y doctor en ciencias biológicas, docente, investigador, Santiago Milazzo Villar, para quien pido un fuerte y sostenido aplauso. Doctor, tras la pandemia, la Facultad de Ciencias percibe más interés en cursar sus carreras. ¿Qué otra considera usted que se ha incrementado a partir de la emergencia sanitaria? A, la valoración de los científicos. B, la valoración del delivery. C, es buena esa. Es buena, muy bien. Este es genial. Es genial. C, la valoración de las maestras que aguantan a nuestros hijos. A, C y B en ese orden. Pero no queda ninguna afuera, porque hasta el delivery. Hasta el delivery. Qué bien es me viene lo importante. delivery. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que va dirigida al señor ministro de Ambiente, coordinador político del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Nelson Adrián Peña Robaina, para que pide un fuerte y sostenido aplauso. ¿Cómo? ¿Dónde está? Ministro, como ya se conversó en el programa... No, es impresionante. Se perdió. Pasa que ¿Quiere los conducir lentes el informativo? no tiene cristales los lentes. ¿Quiere Patricio. No, conducir? porque son de ver de cerca. No hay Peores cristales para ver cosas. tan de cerca. Es insólito. Peores cosas le han pasado a Blanca Rodríguez. Adelante, adelante. Señor, me perdí. Vamos con la siguiente pregunta. No, eso ya lo dije. Ministro, como ya se conversó en el programa, la cumbre por los 30 años del Mercosur terminó en un tenso cruce entre los presidentes Lacalle y Fernández. ¿A qué lo atribuye? A que los ánimos estaban caldeados porque ese día Uruguay y Argentina tenían que haber jugado las eliminatorias. Buen dato, ¿eh? Buen dato. B, a que toda esta situación sanitaria los tiene a los dos más nerviosos que monja con atraso. C, a que... Qué linda semana para meter el chiste. La verdad. Dios mío. Con atraso del pago de la luz. Con el atraso No del De pago Pablo de la Luz. luz. está No perfecto. pagaste, atrasás y te la corto. No. Sí, así va. ¿Y la C? Sí. ¿A qué? Smith no se enteró que está la semana. La había hecho para la vez pasada. parece. Esa no la... Sáquela, ministro. Vamos con la A y la C. La C, a que este choque forma parte de la campaña publicitaria de la película Godzilla vs. King Kong, la pelea del año a que se estrenará en breve y que vamos a ver un adelanto. Por favor, imagen, señor director. Muy bueno, muy bueno. Godzilla y King Kong. Ahí está. Sabés que ninguna de las tres. Y sé cuál es la razón. ¿Cuál? A Fernández parece que no le gusta el asado jugoso y salado. Ese tema del asado. Porque se acuerda que el asado que hizo la Chorena. Ahí va. Claro, Tal claro. cual. Se lo había hecho, Parece que, además. parece que le gusta seco y con poca sal. No. Le cayó mal el título, No, ni que lo diga. La próxima pregunta es para el dirigente Frente Amplista, coordinador de la Comisión de... Vio que digo 2 veces la O, ¿no? Patricia. Está bien, Usted viene derrapando. No voy a destacar nada de su actuación en esta jornada. Mándale un beso a su mamá que dijo que estaba flaco. Le mando, sí. Coordinador de la Comisión de Inversión, se ve que el televisor era chica. De la Intendencia de Montevideo, contador Pablo Nicolás Ferreri Silvera, para quien pide un fuerte aplauso. Pablo. Pastichotti, un favor. Deje las monjas No, de lado. No vuelva a cometer el mismo error. Ya las corrimos. ¿Querés chequear la No, confío en usted y eso es terrible. Contador, ¿qué consecuencias considera que tendrá el tenso choque entre los presidentes? A, va a estancar el Mercosur y a convertirlo en una agrupación inútil. B, no va a cambiar nada. Es decir, el Mercosur se mantendrá estancado y seguirá siendo una agrupación inútil. C, las monjas... No. El presidente Fernández obligará a suspender la franquicia del programa Polémica en el Bar en el Uruguay. No. Y la peluquería Mateo. No sé lo que pasará con el Mercosur, pero si se suspenden la franquicia de Polémica en el Bar, ahí tenemos un problema en Sí, serio. ahí,
Bien metida, bien Pablo ahí. Y la última pregunta se la voy a hacer al futbolista, universitario y polemista Juan Miguel Carsolio Zavala, para quien pido un fuerte Pero para ¿esto qué? Como es futbolista, la pregunta va para Carsolio. Ya que fue comentado en el diario digital Infobae, para quien mandamos un fuerte abrazo, escribieron que la calle Pou quiere jugar en la Champions League y Alberto Fernández un soltero contra casado. Sí. ¿Cómo podría traducirse esta metáfora futbolera? A. La calle quiere pasar por el túnel del Canal de la Mancha en un tren a alta velocidad y Fernández por el túnel de Avenida Italia en patineta. B. La calle quiere volver a unir a Led Zeppelin y Fernández quiere volver a unir a los nietos del futuro. Y C. La calle quiere jugar al Fortnite y Fernández quiere jugar al culo sucio. No, qué dura esa última. No, es que ¿sabe que sobre ese tema, que ya nos vamos a meter, creo que el tema es acá con el lastre, ¿no? Porque Tabaré en su momento dijo jaula de oro. Que en realidad no está bueno estar encerrado en la jaula de oro, pero suena más lindo que el lastre, ¿no? De última. Sí, pero no está contestando lo bueno, póngale la A, que el túnel quedó muy lindo. Perfecto. Señoras y señores. Pastichotti, querido. Tengo otra, pero no la voy a hacer. No. No. ¿Tiene que ver con la actualidad del fútbol? No. Buenas noches. Dale, va muy bien, Pastichotti. Vamos arriba. Pastichotti. Bueno, se lo mencionó Pastichotti acá y lo hablamos al principio del programa. Vamos a ver por qué estalló este lío entre Argentina y Uruguay, entre Fernández y Lacalle. Esto era lo que pasaba. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Ok? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. Ahí estaba durísimas las palabras de Fernández. Ok. Pero esto no termina acá. Ok, le mandó. Ok. Ok, y fue una canchereada. Fue una canchereada, pero, a ver, pero además hay un error de concepto, yo creo que de Fernández al contestar así. Porque el presidente Luis Lacalle Pou, que, a ver, me parece muy válido discutirlo a la interna entre los distintos partidos políticos con representación parlamentaria en Uruguay, si está bien o está mal la posición del gobierno respecto a la inserción internacional o al juego, digamos, de posicionarse en la región. Y me parece una discusión más que válida de darla a la interna, cuando el presidente, que no es nuevo, digamos, lo que dijo con respecto a la posición que él tiene, él y la coalición de gobierno respecto al bloque, por allí utilizó la palabra lastre, que no la había utilizado antes, pero sí había utilizado la palabra corset. Y habla del Mercosur, está hablando en sí de la idea, digamos, de cómo el bloque en sí, qué es lo que representa. No atacó a un país directamente, no atacó a uno de los mandatarios presentes. Y Fernández lo que hace es se calza el sello, pero pega una que era para roja claro, como directa, que se hace ¿no? dueño del Mercosur y le dice a la calle, si no te gusta, andate. Estamos en el bar acá, vos decís algo y yo asumo Ahora, que para mí. Yo creo, a ver, yo no me gusta la barra del bar. Simplemente recordar que yo dije que, y esto es totalmente opinable, pero escuchándolo de vuelta como que había cometido un error desde el punto de vista diplomático. La intervención de Fernández no estaba prevista en el protocolo. O sea, él hace una respuesta que nadie se esperaba, lo cual también es especialmente grave desde el punto de vista de la posición argentina. Pero bueno, ahora que ver qué dicen... Vamos con Connie, arrancamos, permítame. Está pendiente la respuesta de Connie, pero pará, Connie y le contestamos todos juntos. Dale, después acordate, así me acordaba Pablo porque yo me olvido. Connie, adelante. Gracias, Jorge Carlos. Adelante. Bueno, primera cosa. Las palabras de Alberto Fernández son absolutamente inadmisibles y ya no es la primera vez
en la que aparecen los medios emitiendo juicios absolutamente inadmisibles. Pero además con un estilo de cuarta categoría. Por eso ese asumir el rol de que el presidente de la Argentina es el capitán del barco del Mercosur, que es una institución creada hace 30 años con un sistema de consenso y comando rotativo, es simplemente creerse más de lo que él es, que es un secundón que obedece a la señora que bien dijo Mujica era peor que el tuerto. Entonces, primera cosa, el tono, las circunstancias, porque como señalaba Lucich, no correspondía, pero además el contenido de sus frases es un absurdo de pe a pa. Yo lo escuché 4 veces, pero además me leí el documento que presentó el señor que está al lado de él, que es canciller de la República Argentina, que fue gobernador de la provincia y además ministro de Agricultura de los tiempos de Menem, igual que él, que por supuesto perteneció, el señor Fernández, al equipo de Cavallo, y dice Felipe Solá en ese documento publicado en el sitio web oficial del Mercosur, reflexiones sobre 30 años del Mercosur, y del primer párrafo al quinto solo hace destratos para el origen del Mercosur. El origen del Mercosur fue un acuerdo entre países para sentar las bases de una unión aduanera, salteándose la instancia de un mercado común. Pero luego los gobiernos que vinieron después hicieron todo tipo de desaguisado, incluyendo la incorporación ilegal de Venezuela y la exclusión de Paraguay con cláusula absolutamente inadmisible. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Y ahora yo leo en el documento publicado en la página oficial del Mercosur, y el señor canciller argentino dice de todo contra ese señor que está ahora en imagen, que era el gran impulsor junto con el ignoto y ya olvidado Fernando Collor de Mello, un presidente que fue impeached, fue echado por el Parlamento del Brasil. Entonces, en estas circunstancias, los uruguayos no debiéramos tener fisuras y ponernos todos juntos a defender la postura de la imperiosa necesidad de la flexibilización, de la que solo tenemos un ejemplo que se consiguió con la anuencia del Brasil en los años 2003, que fue la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con México que nos beneficia hasta el día de hoy. Lo que además el señor Fernández había recibido estos comentarios del presidente Lacalle en las 2 ocasiones que se habían encontrado, y lo mismo le había dicho cuando fue a visitar al presidente Bolsonaro y cuando recibió aquí a Mario Abdo, presidente del Paraguay. De modo que es un episodio bochornoso, y increíblemente han aparecido algunos orientales que miran con admiración a este amanuense de la señora que nos cerró los puentes y nos quiso acosar. Acosó al presidente Vázquez en el día de su asunción. Connie, venimos por acá ahora, no sé, Pablo que quiere arrancar. Arrancamos con Pablo. Nico creo que estaba también interesado en el tema. Esta me anoto. En esta te anotás. Estamos anotando la lista, estamos con la lista acá. Y ya voy contigo, Sergio, quédate tranquilo. Adelante. Sí, un par de comentarios del bloque anterior que no puedo dejar pasar. Retomame acá. Y después voy rápidamente a esto. Primero, Sergio preguntaba qué era reducir la movilidad, y para mí es muy claro. En marzo del año pasado, con pocos casos, cerramos hasta los shoppings. Bueno, yo creo que en este momento y por algunas semanas, para parar esta ola de contagios, debemos, por ejemplo, cerrar los shoppings, tener otros controles en las fronteras y otras actividades, como por ejemplo en el caso de los restaurantes, que sean solo para delivery.
por poner algunos ejemplos. O sea, reducir la movilidad... ¿Y las iglesias? Es reducir... ¿Y las iglesias? Yo creo que también no deberían de tener actividad presencial. Justamente como son medidas complicadas, es bueno que el gobierno las tome acompañado. Eso implica un acuerdo y un diálogo nacional. Eso por la pregunta de Sergio. Bien. En cuanto a Connie, yo en este momento me declaro hincha de Hughes, del padre de Connie, ¿no? Que era ballista. Del ballista, está bien, Claro, está claro. no del Connie. Esto se lo digo con mucho cariño a Connie, a quien le tengo mucho aprecio en la discrepancia. No entendió muy bien la propuesta que hacíamos, gracias por lo de creativo, pero la creatividad la tiene el presidente, que graba 2 veces a los funcionarios públicos. No comparto en nada lo que dijo Connie, poco menos que los funcionarios públicos. Es algo histórico en el posicionamiento de Connie, en eso ha sido coherente, de poco menos que son un lastre, por usar una palabra que está de moda en estos días. Los funcionarios públicos son los médicos que atienden en ACE en este momento. Son los médicos, los niños, los maestros que atienden a los niños. Son los funcionarios de Antel, del Mides, que están en el medio de esta pandemia atendiendo. Bueno, pero esos son los funcionarios públicos. La enorme mayoría trabaja en la educación y en la salud. Y en las Fuerzas Armadas, que también están cumpliendo un rol fundamental. Entonces, ¿a cuáles nos referimos entonces? Entonces, ahí yo entiendo... A la legión que colocaron ustedes, Pablo. Connie, yo no voy a chapotear en el barro. Lo mismo me dijo Pablito Cabrera. Yendo al tema del Mercosur, dos cosas. Hay una cuestión de sustancia y un tema de formas. En cuanto a la sustancia, que es lo que ha planteado la calle Pou, de que el Mercosur requiere flexibilización, yo estoy absolutamente de acuerdo. Tan de acuerdo que desde el año 2006 hay documentos presentados por el gobierno uruguayo, el Grupo Común del Mercosur, donde se habla de los problemas de inmovilidad que tenemos hoy en el bloque. Uruguay necesita una mayor apertura comercial. Y en esto no hay ideología. Uruguay tiene que tener una vocación aperturista al 100%. Y eso lo hemos profesado dentro de lo que hemos podido. A mí me tocó, junto con Lin Novoa, encabezar la delegación de Uruguay que cerró el acuerdo en Bruselas con la Unión Europea. Y lo hicimos con el canciller y los ministros de Bolsonaro y con el canciller y los ministros de Macri, porque era bueno para el Uruguay. Entonces yo creo que... La forma es lo que no te gustó. No me pareció buena la forma porque la calle Pou es el presidente de todos los uruguayos, es mi presidente. Y a mí no me gusta que lo destraten. Y yo considero que la forma en la cual también habló Alberto Fernández no fue buena, no fue educada. Ahora, el presidente se expuso a que le contestaran de esa manera. Yo creo que además hablar del lastre del Mercosur, cuando una parte importante de nuestra producción de bienes y una parte aún más importante de servicios depende del comercio con el Mercosur, donde además la exportación de los bienes más industrializados, que tienen una utilización más intensiva de mano de obra, ocurre casi en un 100% en el bloque. No podemos hablar de lastre. Ahora, pero Pablo, discúlpame, pero ¿tú crees que el presidente Luis Lacalle Pou se estaba dirigiendo específicamente a la Argentina o a Brasil o a Paraguay? El Mercosur son 4. ¿A algún país en particular? ¿O habló, digamos, del bloque? El Mercosur no es una entelequia, son 4 países. Bueno, está bien, pero y la no es dificultad lo mismo estaba planteada con Argentina. ir directo a hablar de un bloque. Que el presidente argentino se sienta aludido, pero no es la única acción que yo creo que no ha sido buena como señala en el relacionamiento con Argentina. Y yo puedo trazar una línea. Primero, cuando se votó presidente para el BID había un candidato argentino. Uruguay termina votando, rompiendo una tradición, al candidato de Trump de Estados Unidos, que motivó hasta una carta de Sanguinetti, firmada con expresidentes. Sacamos una iniciativa de residencia fiscal para traer argentinos al Uruguay. El presidente hizo un tour mediático por Argentina que ¿Pero vos te también acordás molestó. los años que no estuvieron bloqueados, Argentina? Estoy hablando... Era, digamos, era el gobierno del frente. Entonces... A ver, pero ahora lo que le Pablo, redondeame que quiero con Adrián y tengo a Sergio. Y a mí me llama la atención que estando el presidente, ningún presidente tiene por qué ser experto en relaciones internacionales. Pero teniendo al lado a Bustillo, que vaya si conoce Argentina, conoce el kirchnerismo, es amigo personal de Alberto Fernández, la forma en la que lo planteó tendría que haber sido diferente. Una cosa es lo que querés, en lo cual estamos todos de acuerdo, y otra cosa es cómo planteás lo que querés. Sí, lo que pasa es que, a ver, antes yendo manso, mirá que tampoco nos fue bien, nos bloquearon los puentes, ¿cuántos años? Disculpame una cosa, si hay alguien que conoce el destrato al que fue sometido Uruguay en otras épocas o por otros gobiernos kirchneristas, soy yo. No me gusta hablar demasiado en primera persona. El tiempo pasa. Yo fui director de rentas cuando Uruguay negoció
el acuerdo de intercambio de información con Argentina, tuve que lidiar con Ricardo Echegaray, un personaje muy complejo. Entonces, acá no se trata de ponerse del lado de Alberto Fernández, ni del kirchnerismo, ni de Argentina. A mí me importa Uruguay y mi presidente. Yo creo que se expuso de manera innecesaria, yo diría, lo puse en un tuit de manera un poco torpe, y creo que no ayuda en la dirección de lo que precisa Claro, Uruguay. porque torpeza no es agresión. Y lo que hizo Alberto Fernández fue una agresión directa. Para que Uruguay Hay una diferencia pueda negociar con flexibilización del Mercosur, requiere anuencia de sus socios. Y la anuencia la logra llevándose bien, no en este... Bueno, eso es lo que quería apuntar, cortito. Estaba contigo, Adrián. Perdón, Adrián. No la ha logrado llevándose bien, Pablo. Vos me decís que desde el 2006 hay documentos en los cuales los gobiernos del Frente Amplio planteaban flexibilización. Y la verdad que en ese sentido no hubo prácticamente avances en los 15 años. Entonces vos decís, capaz que fue medio torpe la calle ahora, pero porque quería romper con algo que de la otra manera no se logró. No se logró, estuvieron los puentes cortados, decía Patricia que fue el extremo, pero de eso a trabas comerciales y a un mal funcionamiento general del bloque. Disculpa, esta es la hipótesis que yo contrapondría lo que comenté. Yo veía el error, pero capaz que lo que dice Juan Miguel es, bueno, la calle fue más allá a sabiendas de que esto hay que sacudirlo. El tema es que si no tenés a Bolsonaro o a Brasil de tu lado, difícil que consigas algo también en el Mercosur. Y no sé si la calle lo tiene, pero eso es otra. Le tengo que dar bola a Adrián porque me dijo, tengo que defender a mi jefe. Este es el momento más importante para mí. Explayate porque lo que menos queremos es que te quedes sin trabajo este es el momento en que yo defiendo al jefe. No, a ver, yo creo que acá hay dos cosas, ¿no? Casi que la anécdota, desde mi punto de vista, y lo sustancial, y la sustancia. Nosotros respaldamos al presidente y creo que lo que hizo fue, bueno, poner arriba de la mesa y transparentar una situación que el Uruguay está viviendo. Yo creo, o sea, claramente no habló de la Argentina y claramente dijo, no queremos que se transforme en un lastre. Todos nosotros que somos parte de lo mismo. Creo que está claro. El punto es que Fernández responde en un momento muy particular en la Argentina, en medio de una campaña electoral. Esto seguramente a Fernández le ha servido en una situación política en su país y nosotros no podemos entrar en esa porque Argentina tiene una brecha muy grande políticamente y nosotros no podemos estar camiseteando y con la celeste y la otra y aquella porque el tema no pasa por ahí. Entonces, el propio presidente Fernández ayer dijo, es un episodio superado, para mí eso va a quedar en la anécdota. Entonces lo separo, porque si no nos quedamos en esa discusión y no hablamos de lo sustancial. Y lo sustancial es lo que dice Pablo. Lo sustancial es que el Uruguay necesita, porque exporta la mayor parte de lo que produce, a diferencia de sus socios, no tiene un mercado interno potente, entonces necesita claramente abrirse al mundo. Es decir, a ver, para ponerlo en números, el 63% de lo que el Uruguay exportó en el año 20 pagó aranceles. Eso supuso 337 millones a números del año 2019. Es muchísimo dinero. Y mientras nosotros seguimos en esta discusión, el mundo avanza, los tratados avanzan. Por ejemplo, Australia paga el 25% de aranceles para vender sus productos, con otro competidor. Nueva Zelanda, 30% para vender sus productos. O sea, estamos 30 y pico puntos arriba en un esquema de competitividad imposible para la producción nacional. Uruguay debe avanzar. Ahora, las cosas hay que hacerlas, hay que transparentar los temas y hay que hablarlos, porque Napoleón decía que se puede perder territorio porque se recupera, lo que no se puede perder es tiempo, y el tiempo se nos va. Y esto sigue pasando. Hay un montón de acuerdos más. ¿Saben cuántos acuerdos comerciales había en el mundo cuando se firmó el Mercosur? 40. Hoy hay más de 500. Y los acuerdos comerciales han ido básicamente a áreas de libre comercio, a acuerdos de libre comercio. Y nosotros vamos en una idea de una unión aduanera. Es decir, el mundo va en un sentido diferente al del Mercosur. ¿Esto significa irnos del Mercosur? No está el gobierno planteando eso. El gobierno lo que está planteando es lo que dijo el presidente. Veamos la Cambiemos la regla. Cambiemos la regla. Lo mismo que habló Tabaré, lo mismo que habló Mujica, lo mismo que habló Jorge Valle. Planteemos las dos velocidades, una serie de acuerdos pueden ir en bloque, otros de manera bilateral. Hablemoslo, así lo dijo el presidente. Yo creo que eso, y nosotros nos jugamos mucho en eso. El Uruguay se juega mucho en sus posibilidades de cara al futuro. Entonces, hay una cosa muy buena, y es que estamos hablando de esto. Y es que el tema también está planteado arriba y en la mesa del Mercosur. Es muy importante. Y hay que ver también las cuestiones legales. Y hay que ver también la posibilidad que Uruguay... Hay que ver si realmente tienen capacidad de veto de los países. Ahora, Adrián, o no. cortita, Y hay que ¿tú avanzar crees por ahí. que hay diferencias entre la mirada que tiene la coalición de gobierno y la que tiene el Frente Amplio como oposición? Y Pablo te pregunta lo mismo siguiente. aquí. Yo creo que hay una mirada mayoritaria del sistema político nacional en esta línea. Ciertamente no es la visión de todo el Frente Amplio, porque eso fue
lo que trancó a Pablo y alguna otra gente dentro del frente que iba en esta línea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros no nos sumamos al TISA y a la negociación en el TISA porque la mesa política del Frente Amplio lo negó cuando allí se está discutiendo medidas que tienen que ver con el 70% del comercio de servicios en el mundo. O sea, ahí perdimos oportunidades. Pero yo creo que hay una gran mayoría del espectro político nacional que va en la línea de la que pensamos Pablo y yo. O sea, hoy somos dos invitados muy aburridos. No va a haber demasiada polémica. No, está bien, pero está bueno que haya con... No, a ver, Pablo. Ahora tengo a Sergio, tengo a Sergio. Sergio, querido, adelante, por favor. Bueno, yo quería conversar con ustedes sobre algunas cositas y estoy de acuerdo con lo que dice Pablo de que en el 2006, fíjense que Tabaré Vázquez en la carta que presentó en el 2006 habla sobre justamente un diagnóstico de situación crítica para el Uruguay y remarcó la necesidad de buscar alternativas de flexibilización. Se la entregó en manos propias a Lula en Canoas, si no me acuerdo, en Canoas en Porto Alegre. ¿Qué pasó? Niente. Pero Mujica, y hablando del tono y de la oportunidad, Mujica en su momento también trató el tema y justamente en una entrevista que dio en el 2015 al diario argentino Perfil, Mujica dijo que se necesita realmente que Argentina tiene que acompañar en la flexibilización y no acompaña un carajo. Ahora yo me pregunto, dada la personalidad de Mujica, pero también la amistad personal o de las familias ideológicas del momento, ¿por qué no armaron tanto escándalo cuando hoy el presidente hace un planteo al Mercosur y no en primera persona a la República Argentina después de haber tenido una ronda de encuentros informales donde le fue informando a cada uno de los presidentes del Mercosur cuál era la posición de Uruguay y qué es lo que se buscaba en definitiva con respecto a la flexibilización? Entonces, si desde el 2006 estamos tratando de que nos den un poco de bolilla, que directamente dejen de hacer los negocios Argentina y Brasil como los dos grandes macro de cabeza, digitando sus propias necesidades, pero directamente olvidándose un poco de Uruguay y del todo de Uruguay. Entonces yo creo que no puedo aceptar bajo ningún concepto que haya un sector del movimiento político, de los políticos del país, que directamente salgan a defender a Alberto Fernández, primero que él, como acaba de decir muy bien Adrián, dijo directamente que había sido nada más que una cosita y que ya estaba superado, un desencuentro y había sido superado. Pero además de todo eso, que salgan a defender, y un líder político como el señor intendente Canelones, al que respeto y quiero mucho, diga en una entrevista de televisión, Alberto Fernández es un político clase A. La política clase A con mayúsculas. Es decir, hay cosas que yo no termino de entender. Quiero que me las expliquen. Ya que estás ahí, Pablo, por favor, explica qué es esa posición, qué pasa con un sector del Frente Amplio que no entiende que hay que ir todos juntos, no con el chauvinismo, no defendiendo a ciegas. No, está bien, vos decís que no fue oportuno. ¿Cuándo es oportuno? Si vos venís haciendo un trabajo y haciendo una red donde vas hablando con los distintos mandatarios y estás planteando una posición, estás en un ámbito de asamblea donde todos escucharon ya en forma privada el asunto, ¿cómo es que ahora es inoportuno? Te quiero hacer un comentario. Nos están haciendo entrar. Nos están haciendo entrar. Te hicieron entrar a vos. Porque el tema del Mercosur se volvió en un tema estrictamente político y de poder político y de banderías políticas. Y cuando en realidad es estrictamente un tema comercial. Si lo mantenemos en lo comercial, posiblemente sí queremos, porque yo la verdad que dudo bastante que Uruguay sea una de esas sociedades que quiere comerciar a muerte. Todavía tengo mis dudas, porque uno escucha a muchos sectores del Frente Amplio y lo que hay es un reflejo proteccionista. De punto de vista del Partido Colorado, también reflejo proteccionista. O sea, eso de que queremos comerciar, no lo tengo tan claro. Y para Perdón, Nico, te agrego. Y Cabildo Abierto que dice también, que poco más que la apertura comercial es una mentira. ¿Para qué me agarraste distraído? No sé cómo, bueno, por eso te agarré distraído. Pero me dolió acá. Para comerciar no se comercia dando lástima. Y yo creo lo que le quiero decir a Sergio es que entramos en el juego político cuando el Mercosur justamente lo que hay que hacer es sacarlo de allí. Tenemos oportunidades tremendas y estamos perdiendo mucha calidad de vida por estar estancados. Porque, a ver, yo creo que los televidentes miren y dicen, bueno, el Mercosur, yo qué sé, ¿qué me importa? ¿Mañana tengo que salir a laburar? Bueno, mañana podría haber más fábricas en este país exportando a mercado de calidad si tuviéramos más flexibilidad comercial.
podríamos tener productos de mejor calidad para trabajar, podríamos tener más ingresos si comerciáramos más. Ahora, para eso hay que tener voluntad. Y lo que hay que hacer es manejar los temas comerciales estrictamente lo comercial. Alberto Fernández nos hizo entrar. Y todo este tema de que Alberto sí, que Alberto no, si es clase A o clase B, y toda esa, Sergio lo sabe de memoria, la tercera vez que lo digo, esa suerte de adulación que nos hacen algunos sectores de la sociedad argentina y nos compara, entramos en el juego, no tenemos que entrar, tenemos que decir, a ver muchachos, los queremos mucho, somos hermanos, queremos comerciar más, ¿qué hacemos? Sí, Pablo, porque te hicieron un par de preguntas de la carrera. Sí, yo primero, el Frente Amplio tuvo una vocación aperturista, relataba lo que fue negociar en Bruselas. Se decía, el problema para lograr acuerdos era la mesa política del Frente Amplio. Lo escuché durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio y creo que queda claro que eso no era el problema. O sea, hoy la calle, que no tiene a la mesa política del Frente Amplio, se encuentra con los mismos problemas y con respuestas del tipo que se está encontrando. Entonces, acá hay un problema bastante más grande, que es que tú formas parte de un bloque donde sos un socio recontra minoritario y los que tienen la sartén por el mango son Argentina y Brasil, y que además tienen un acuerdo proteccionista entre ambos. Yo coincido con que hay sectores de la sociedad donde la vocación aperturista es relativa. Y te pongo otro ejemplo. Preguntémosle a las cámaras empresariales si están de acuerdo, por ejemplo, en bajar el arancel externo común del Mercosur. Vas a ver que no están de acuerdo. O sea, no es solo el sistema político. 30 segundos. El Uruguay ya hizo su ajuste industrial. Ya las grandes fábricas textiles se acabaron, la curtiembre está en el mínimo. Estamos importando mucho producto industrial de Argentina. El déficit comercial con Argentina es de 600 millones. Le compramos por 1.000, le vendemos por menos de 400. La industria uruguaya ya hizo el ajuste y se achicó. Y ahora lo que tenemos son oportunidades por otro lado, porque ya Argentina nos captó el mercado. En eso estoy de acuerdo. Ahora, cuando analizamos estas cosas, hay que ser muy frío. Yo coincido con lo que tú decías. No es un tema de banderías políticas. Esto es negocio comercial. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hoy las exportaciones de bienes, un 20% son al Mercosur. Ahora, para las autopartes, para la industria del medicamento, para los plásticos, el Mercosur es casi el 100%. Pablo, discúlpame, pero hay un punto que también vos decís, esto es comercial. Hay que tener en claro cuáles son las alternativas. Todos estamos de acuerdo en que hay que flexibilizar el Mercosur. Creo que también tenemos un relativo consenso. Está bien. Bueno, debería. Y lo hablás desde el punto de vista comercial, pero también es cierto que en los últimos años el bloque, de acuerdo a lo que se advierten, tanto de filas políticas, pero también los analistas que pueden considerarse independientes, advierten que el Mercosur ha funcionado en los últimos años de acuerdo al color político reinante en cada uno de los países y operó más como una unión ideológica en pos de otros intereses, más que lo netamente comercial que fue para lo que fue creada. Yo creo que eso no es solo así. una ¿Tú cosa. crees que no? No es así porque directamente no funcionó. Ni como cosa política ni como cosa comercial. Y está a la vista que con los diferentes gobiernos, Uruguay tuvo las mismas restricciones para flexibilizar el Mercosur. Y eso no pasó. Pero los apoyos con todos internacionales con Venezuela, por ejemplo, no funcionaron. Los acuerdos comerciales no son jugar y cobrar. Y tampoco son con todo el mundo. O sea, el Uruguay tiene que estudiar con quién lo hace. Hay que buscar fundamentalmente economías complementarias. Creo que hay un gran abanico de posibilidades para la complementación. Y ahí está la cuestión, elegir a dónde y con qué. Pero antes de la pausa, no puedo dejar pasar que el Partido Colorado sea proteccionista. Desde hace mucho tiempo exportamos la mayor parte de la carne y un montón de productos más a China, mercado abierto por el presidente Sanguinetti. El ejemplo que se puso recién, el único ejemplo, ¿verdad? Del último tiempo de tratado de libre comercio con anuencia de un socio que fue Brasil, fue el tratado con México, que fue el que le dio la oportunidad. Hoy tenemos lechería gracias al Tratado de Libre Comercio que se llevó adelante el gobierno del presidente Jorge Valle. El presidente Jorge Valle se sentaba porque la U está al lado de la UV, le tocaba al lado de Chávez y le decía, ¿qué vivo? Si vos le vendés toda la nafta a los Estados Unidos, ¿no me dejás poner una carnicería en cada estación de servicio? Y ahí se soluciona el problema del Uruguay. Entonces digo, el Partido Colorado de hace mucho tiempo, y basta ver su acción de gobierno, porque hay un vallismo contemporáneo que pocas veces se pone en valor y tiene toda esta visión, y a su vez el programa de gobierno del Partido Colorado, todos los programas de gobierno van por el camino de la apertura comercial, entendiendo estas restricciones. ¿Querés que Connie se convierta en ballista? Connie lo declaró. Connie, mirá, me vas a matar, cortito que me tengo que ir a la pausa. Es un tema legal, Connie. Adelante. No, yo lo que quería aportar es que acaba
el amigo Pablo, que dice que me quiere mucho, yo también, vuelve a decir datos absolutamente no ciertos. Dice que el comienzo del Mercosur, los primeros 10 años, que fue el momento en que hubo libre comercio porque se bajaron todos los aranceles de nuestros vecinos, porque ellos tenían mucho más altos que nosotros, nos permitió comerciar, y los números del comercio intrazonal, en el caso del Uruguay, llegó a tener primero al Brasil y segunda a la Argentina. El asunto es que después vinieron los que, una vez que tuvimos la ocasión, por las buenas relaciones que tenía el presidente Vázquez con el presidente Bush, y tuvimos la ocasión de hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el canciller frente a Plita metió a todos en la bolsa y dijo, cosa que tenía razón los que lo comentaron, incluyendo tu jefe político, hemos dejado pasar el tren de lo importante. Atrás nuestro hicieron un tratado de libre comercio que ya tenía Chile, lo hizo Perú, lo hizo Colombia y luego lo hicieron todos los países de Centroamérica. Entonces, fueron ustedes los que se rindieron en la mesa política a la prepotencia de un canciller inepto que se llamaba Reinaldo Gargano. Y ahora cómo me voy a la pausa después. Pablo, tengo que ir a la pausa, hay ley, todo, pero te tengo que dar, te pido brevedad. Pero igual, entiendo que es difícil, pero si podés. Como siempre, con cariño, Connie, ¿no? Yo creo, y esto lo digo a título personal, el Uruguay debería haber avanzado en ese acuerdo en ese momento. Ahora, que Uruguay hubiera querido avanzar, no quiere decir que el Mercosur se lo hubiera permitido. Porque Connie mencionaba el Perú o a Colombia. Uruguay tiene que tener la anuencia de sus socios para comerciar. Y eso no está arriba de la mesa. Uruguay necesita del Mercosur para poder llegar a más mesas de negociación. Por eso yo decía hoy, irse del Mercosur no es una opción. Me ha tocado estar en negociaciones donde estaba claro que si no íbamos como bloque Uruguay, nunca hubiera estado sentado en esa mesa. Por lo tanto, insistir en la flexibilización, pero no al punto de quebrar y quedar arrinconado como para irse. Yo creo que requiere de una gran sofisticación diplomática. Y creo, estando de acuerdo en el concepto y en el problema, que la forma en la que lo hizo en la calle Pou no fue la mejor. Esto es antipatriota, esto es estar a favor de Alberto Fernández, ni una cosa ni la otra. A mí me importa Uruguay y los uruguayos. Vienen los tiempos, Pablo. Santiago está mirando la hora y yo se me tendría que haber ido hace como una hora, dice Santiago. Vamos, les quiero decir que para los exigentes del deporte siempre lo mejor se viene, ¿eh? Se viene abril y solamente DirecTV tiene todos los partidos de la Sudamericana y los de la Liga, ¿eh? ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya al 0800 18 68 con un 35% de descuento con tarjeta de crédito Visa o recarga tu DirecTV prepago desde 240. Además, DirecTV Go incluido. Exigentes, los estamos esperando. DirecTV, verlo es vivirlo. Pausa y seguimos haciendo polémica en el bar, en vivo en el 10, el canal Uruguay. Te presentamos Yerba Suave Cabral. Pura yerba mate, sin hierbas. Es Cabral. Te sentirás bien. Me enteré de don Alberto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos arriba. Yo también quiero vivir como él. Hay que cuidarse. Vamos arriba. Mi más sentido pésame hoy para todos ustedes, la gente de Canal 10 y para la familia también. Y dejar un mensaje desde mi humilde opinión, que se sigan cuidando todo el mundo, y más nosotros los veteranos. No hago más fuerza con mi cortina de enrollar. Hace como Petru, ponele un motor a tu cortina. Cortifaz 0800 2678.
creitouruguayo.uy o mandá un WhatsApp al 092424242 y saca 30.000 pesos en 18 cuotas de 2.890 al instante. Seguimos agradeciendo los saludos de toda la gente, que ahí veíamos alguna de la cantidad de gente, seguramente los más conocidos, que publicaron esta semana mensajes de aliento para la familia y demás por el fallecimiento de nuestro querido compañero Alberto Sonsoy. Seguimos aquí en Polémica en el Bar, estamos en vivo, pasan 9 minutos de las 11 y más que nunca tenemos que cuidarnos y tu visión no puede ser la excepción. Los cristales Blue Blocker te protegen de los dañinos rayos de luz azul. Son los que emiten las pantallas, reducen la fatiga visual y mejoran tu concentración. Uno que anda todo el día con el celular, con la pantalla y demás, estos lentes son ideales. Te recuerdo que si no precisas aumento, vas y los compras y en el momento te llevas uno de los 100 modelos que tienen para todas las edades, para niños, para grandes, para medianos, para lo que sea. Esta semana en Montevideo está cerrado Óptica Rubio, pero está abierto en Colonia. Y por supuesto que la web, que es opticarubio.uy, funciona a full. Y en estos momentos que uno, como pedimos por acá, trata de salir poco, de tener pocos contactos, a través de la web se cumplen con todos los protocolos. Te llevan el lente que vos querés a tu casa, elegís el modelo a través de la página, te lo llevan, si no te gustan, te los cambian y no tenés que moverte de tu casa. Así que por más que esté cerrado ahora en Montevideo, la web está funcionando a full. opticarubio.uy o si no, en el local de Colonia. Elegí el modelo que más te guste de los 100 modelos que hay para todas las edades. Así que si hablamos de salud visual, ya sabés que hablamos de Óptica Rubio. Y de a poco vamos arrancando con la despedida. Arranco por los muchachos que están... Los muchachos, bueno. Con los compañeros que están del otro lado que están en sus casas, así que... Son muchachos, está perfecto. Son muchachos. Los muchachos de ahora no usan gomina, Puglia. La cara de Puglia. La cara de Puglia. Sos un atrevido. Cada vez estás peor. Vos cada vez estás peor. Pero ¿sabés cuánto me lo dicen eso? Cada vez estás peor. Te voy a dar un ondazo. No, tranquilo. Increíble. Bueno, voy a ser breve. En esta forma diferente de participación, que uno está afuera y está dentro, uno tiene la oportunidad de ser, bueno, uno de los que participa, pero también un observador. Y quiero cerrar este programa, al menos mi intervención en el día de hoy, diciendo que me da un verdadero placer tener políticos en nuestro país como Adrián y como Pablo, médicos y científicos como directamente Santiago, porque uno se siente realmente respaldado. Y por otro lado, este programa hoy ha sido y sigue siendo una vitrina de la democracia plena en la que vivimos. Gracias, nos vemos el viernes que viene. Gracias, Sergio. Connie, querido, adelante. Esta semana comienza un momento muy especial para la comunidad cristiana en el mundo y el resto del planeta le rinde también sus respetos a las comunidades cristianas de diversos rincones de todo el mundo. Pero en el Uruguay, los cristianos del Uruguay tienen dos deberes esta semana. Más de 200.000 personas se van a vacunar esta semana. Eso significa el 7,1% de la población objetivo, que son 2.800.000 personas mayores de 18 años. Yo les pido a los cristianos como a los no cristianos que se tomen esta Semana Santa como la Semana Santa de la vacunación y el guardarse en casa. Que tengan una buena semana. Muy bien, gracias, Connie. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por venir. Bueno, un placer. Realmente ha sido una muy buena noche. Yo creo que debe primar en este momento el empujar todos juntos del carro. La libreta de facturas y la libretita de las cuentas es para otro momento. Hay muchas cosas para hacer en conjunto y nos precisa más unidos que nunca. Trabajando el gobierno nacional con las intendencias. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo ha desplegado un plan de emergencia ABC que nació en la emergencia, pero ya es mucho más que eso en temas de salud, de trabajo, de alimentación, de equidad. Hay mucha cosa para hacer juntos. Y reitero, vienen semanas muy, muy, muy complicadas. Hay que estar a la altura. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Pablo Ferreri. Adrián. Bueno, tomar lo que dice Pablo, creo que efectivamente tenemos que estar a la altura. Es un momento bien complejo para el país. En Uruguay seguramente no hay grieta, pero a veces hay algo que parece parecerse a una grieta. Tenemos todos
sobre todo aquellos que tenemos alguna responsabilidad y sobre todo en el sistema político, tratar de que eso no pase. Son momentos muy... Esos puntos de inflexión en la historia de un país, este lo es, y tenemos que estar a esa altura. Claramente hay cosas que dependen del gobierno nacional y tiene su responsabilidad, pero hay un pedacito importante que depende de cada uno de nosotros, y yo creo que ese mensaje es bien importante. Hay mucho para hacer cada uno en su entorno, hablando, trabajando con la gente con la que laburás, con la gente con la que convivís, para tratar precisamente de que tomemos conciencia del momento en el que vivimos y tratar de que esos contactos se den lo menos posible. Así que bueno, ese es el mensaje. Y en particular a ustedes agradecerles el programa del viernes, que lo vi todo, fue un programa conmovedor y creo que bueno, que también allí quedaron en demostración valores de Alberto Sonsol, que yo rescato el del trabajo como un valor, el de ir a pelearla siempre, el de trabajar siempre, el de recuperarse y levantarse siempre, que es algo que admiro en las personas, y el valor de la familia, ¿no? Entonces, que quedó muy claro en el programa del otro día. Y pensemos en eso, pensemos en nuestra familia, en esos seres queridos y cuidémonos. Gracias, Adrián, muchas gracias, Adrián. Santiago, un mensaje también. Bueno, para... voy a ser lo más breve posible. Dale, tranquilo. En el peor momento de la epidemia empezamos a ver que los sistemas empiezan a tensionar, particularmente los CTI, a nivel de equipamiento y sobre todo a nivel de recursos humanos. Y recién estamos entrando en lo que es la fase de alerta, es decir, que todavía falta sufrir bastante lo que es a nivel de personal de salud en cuanto al trabajo. Lo vemos en las cartas que están presentando todas las asociaciones médicas. Está muy complicado. Esta semana, lo que decía Connie, también se cumple una semana de las medidas del gobierno. Seguramente vendrán más, pero no van a tener utilidad si desde nuestro lugar asumimos la responsabilidad de bajar esa curva. Tenemos en nuestras manos todavía herramientas para hacerlo. Tenemos que mantener nuestra burbuja, tenemos que reducir el número de contactos. La epidemia va a seguir creciendo, no se ha movido la aguja en esta semana, eso es claro. Probablemente no se mueva de acá a 10 días, vendrán nuevas medidas. Contribuyamos a que la situación no empeore, no se complique. Respecto a la vacunación, ya podemos dejar de discutir la seguridad de las vacunas. Tenemos más de 400 millones de dosis, no hay muertes asociadas a la vacunación y los efectos adversos graves son contados con los dedos de la mano y mucho menos que lo que se ven con unas vacunas que están en el carnet obligatorio. Entonces, dejemos esa discusión de lado. En cuanto a eficacia, empezamos a ver en algunos países que empieza a surtir efecto. Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, empiezan a bajar las muertes, son vacunas seguras y efectivas. Sin vacunación no salimos de esto, la seguridad no es un problema, vacunémonos y bajemos esta curva de una vez por todas. Notable, Santiago, muchas gracias. Gracias por venir, Santiago. Un placer acompañar. Juan Miguel. Escuchemos a los médicos, escuchemos a los científicos, escuchémoslos a los que están ahí en la primera línea, más allá de los porcentajes, si se da esa discusión de cuándo es desborde, de cuándo es saturación, de que si ahora estamos en 68 y en 2016 estuvimos en 90%, pero que de arriba de 85 ya hay una situación donde de repente no podés atender a todo el mundo bien, o llegar al extremo que decía Pablo, que ojalá no tenga que pasar de decidir entre una vida y la otra. Pero me quiero quedar para el final hoy con la otra mitad de la moneda, que mencionaba también Connie al pasar y que ahora también con las vacunas hacía referencia a Santiago. Vacunamos más de 500.000 personas, le dimos la primera dosis, seamos correctos con los términos, a más de 500.000 personas en un mes. Hoy en la carrera mundial por la vacunación, por el ritmo en el que viene Uruguay, está noveno en el mundo en llegar a alcanzar la inmunidad de rebaño. Hay una luz al final del túnel, pero queda un tramo oscuro del túnel todavía, capaz que el más oscuro de todos. Entonces, a cuidarnos, que esa esperanza tiene que estar así presente. Y a vacunarnos también. A cuidarnos y a vacunarnos. Que no se tranque. Que es cuidarnos también, ¿no? Gracias, Juan Miguel. Bien, Juan Miguel. Patricia Madrid. Bueno, nos vamos despidiendo. Yo quería hacer una precisión respecto a lo que ocurrió el viernes, porque no lo pudimos plantear en el contexto de ese programa especial que hicimos, pero el viernes se conmemoró el Día Internacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino. En Uruguay aproximadamente unas 140 mujeres en el año pierden la vida como consecuencia de este cáncer. Es muy importante, tal vez no ahora, tal vez no dentro de 15 días, pero sí es muy importante que las mujeres hagamos el estudio del Papá Nicolau, que hagamos
las mamografías correspondientes a los controles anuales. No puede ser que la pandemia el año pasado nos costó que cientos y cientos de mujeres no se realizaran los exámenes de prevención. Es importantísimo hacer prevención en este sentido. Regístrenselo, controlen si el año pasado no se lo hicieron, que se lo puedan hacer este año, tal vez dentro de algunas semanas cuando la situación no esté tan compleja por el coronavirus, pero sí es importante hacer prevención. Es fundamental que se le preste atención al COVID, pero también tenemos otras muchas patologías a las cuales hay que estar atentos, ¿no? Así que, por favor, registren esto. Tener tanto el Papá Nicolau como la mamografía al día. Muy bien. Gracias, Patricia. Nico, nos fuimos a la B, Nico. Nos fuimos a la B, pero en un contexto tan grave y tan complicado para tantas personas, cada cosa en su lugar. La verdad que estoy triste por el querido Defensor Sporting y la Viola, y además la procesión a veces va por dentro, uno ni siquiera se da cuenta. Pero lo que es claro es que es lo importante y que, sin minimizar la adhesión a un queridísimo club, cada cosa en su lugar. Un aplauso a los médicos, ahora sí, y a muerte, porque nos anticipamos un poco con los aplausos, ¿no? Veníamos aplaudiendo. Bueno, se está convocando para mañana a las 8, si no me equivoco. Ahora es Richard Reed el que más o menos lanzó la movida. Un aplauso, sí. 8 de la noche, ¿no? Que a las 20 horas. Sí, bueno, que están en el momento de arrancamos de acá con un aplauso a toda la gente que está en la medicina. Bien. Muy bien. En todos los sectores, lo que sea Patricia también. Gracias, Nico. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Pasan 19 minutos de las 11. ¿Cómo? Que antes le decían tuerto. Bueno, a ver qué pasa. Y ahora ve. ¿Cómo? Y ahora ve. Saludos para todos. Muy doloroso. Me acaban de decir que estás echado en este preciso instante. Saludos para todos los hinchas defensores, para los Danubio y los de Cerro. Nos vamos a encontrar el año que viene jugando en otra categoría. Vamos arriba. Siempre que yo paro, pausa y vamos a mandar la pausa. Los esperamos el próximo viernes cuando volvamos a hacer polémica en el bar. Pegadito, subrayado en vivo en el 10, el canal uruguayo. 5-4-2-1-0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important.